Hola, ¿cómo están? Las 10 de la mañana en toda la República Argentina con muchísima información de último momento. Bienvenidos. Todavía, por supuesto, consternados, tristes. En instantes vamos a estar comunicados con la Ciudad del Vaticano, donde se está agolpando mucha gente, una plaza que está perimetrada. Ahora vamos a hablar con Laura Grassi para que nos dé el panorama de lo que nos va a llevar al próximo sábado, el sábado 26 de abril, a partir de las 10 de la mañana, o sea, 5 de la madrugada, hora argentina, en que en la Plaza San Pedro van a comenzar los funerales del Papa Francisco. En minutos vamos a estar en vivo desde allí en Roma, en la ciudad de la Iglesia Católica, en la sede en la que fuera la casa del Papa Francisco, allí donde Francisco caminara las calles como cuando era Bergoglio, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar de muchísimas cuestiones que tienen que ver con el Papa. Por ejemplo, se dio a conocer su testamento. ¿Saben que pidió que sus restos después del velatorio descansen en una basílica que también hoy vas a conocer, que es de María la Maggiore, Santa María la Mayor, allí donde él le rezaba a su queridísima Virgen de la Inmaculada Concepción? En cuanto al sepulcro, el Papa remarcó que quería que fuera en tierra, como él fue, sencillo, algo sencillo, dijo, no quiero boato, no quiero lujo, sin ningún tipo de decoración en particular, y simplemente con una lápida que diga Francisco, el nombre que él eligió para ser Papa. También vimos las primeras imágenes del féretro, allí los tienen arriba, ¿no? Un poco como que impresionan ver a este hombre tan querido por todo el mundo y que cambió la historia de la Iglesia Católica, y que el domingo lo veíamos con vida saludando a sus feligreses, a quien les dijo Buena Pascua y que horas después encontrara la muerte. Fue el Vaticano quien publicó esta primera foto, imágenes ya del Papa Francisco en su féretro, donde aparece vestido con una túnica, una sotana roja, la típica mitra papal. Tiene un rosario, ahí lo ven, un rosario negro entre sus manos. Esta fotografía fue tomada en la capilla de la Casa Santa Marta, donde él falleció el lunes pasado. Hoy vamos a recorrer historias de vida y, por qué no decirlo también, historias de milagro, con gente que lo conoció. Va a estar aquí Gerardo Di Facio, el postulador de la causa de los santos, el último argentino que estuvo presente con el Papa, y además su amigo, y también con Marcelo Figueroa, una persona que lo conoció y mucho, quien estuvo enfermo. Él es pastor evangélico. El Papa oró por él y se curó. ¿Podemos hablar de un primer milagro? Hola Marcelo, el gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Buen día. Guillermo, buen día. ¿Cómo estás? La verdad que consternado. Te digo cuál fue mi sensación. Ayer estuve muy triste. Hablaba con mucha gente, con muchos amigos. Como que perdimos al viejo, ¿no? Al papá de todos. Sí, te imaginas que para mí todavía sigo, ¿no?, con un profundo sentimiento de orfandad, porque claramente para mí fue un padre con una asimetría enorme, por supuesto, un amigo, pues, teniendo en cuenta su jerarquía, su nivel espiritual, humano, pero bueno, él mismo decidió llamarme amigo, y un hermano, amigo de mi familia, yo conocedor también de la familia de él. Fueron 25 años. ¿Por qué? ¿Cómo comienza esta hermosa relación que obviamente también concierne al diálogo interreligioso, ¿no?, por el cual el Papa Francisco luchó tanto, y esperemos que tenga continuidad? Sí, yo soy presbítero evangélico, o sea que lo conocí. Yo era director, fui 23 años director de la Sociedad Bíblica Argentina, y a través de allí, en el año 2000 aproximadamente, comenzamos una relación primero institucional, fraternal y después cercana. Él se acercó mucho a esta entidad que es referente de las iglesias evangélicas y protestantes en Argentina y en el mundo. Inclusive escribió de puño y letra una introducción que en una de las Biblias de la Sociedad Bíblica Argentina, ajá, recomendándola, cosa que es algo absolutamente inédito. Sí. No hay registro que un papa haya recomendado una Biblia de una entidad evangélica, ¿no? Uh-huh. Ahora, y bueno, sí, construimos una relación. Sí. No, continúa, porque te quiero hacer una pregunta que es clave en tu vida y que te imaginarás, ¿no?
No, sí, me imagino. Pero bueno, construimos una relación, después yo salí, después cumplí un ciclo de sociedad bíblica, comencé a trabajar con el arzobispado, hicimos aquellos hermosos programas de televisión con Rabino Sí, lo Escorca, los recuerdo. tres que nos dieron un Martín Fierro, en realidad se lo dieron a él, porque el Papa era él, ¿no? Sí. Bueno, después todos estos años seguí trabajando hasta hoy, soy columnista del Observatorio de Roma, el Diario del Vaticano, así que una relación muy estrecha hasta último momento, en el cual le enviaba cartas a través de el secretario que yo sabía que tenía permitido el acceso en Gemelli cuando estaba internado y después en Santa Marta. Marcelo, ahora me vas a decir de lo que se pueda decir, ¿no? Lo que contenía ese intercambio epistolar, porque el Papa le escribía a mucha gente, amigos, necesitaba un poco de esa argentinidad. Pero hay un punto de inflexión en tu vida que tiene que ver con una enfermedad, con el cáncer. Y el Papa oró por vos. El cáncer hoy puede ser tratado, o en muchos casos, lamentablemente, te puede llevar a la muerte. Contanos esta situación que atravesaste y el rezo del Papa, que entiendo fue fundamental para que hoy estés hablando con nosotros. Bueno, en realidad tenemos que hablar hace 10 años, justo el día de mi cumpleaños. Él me llamó como todos los cumpleaños, en 25 años. Y bueno, yo tenía que ir a buscar una biopsia a la tarde, pero le dije que estaba todo bien, que se quede tranquilo, que seguramente no era nada. Bueno, no fue así. Era un cáncer muy agresivo, que en general porcentajes que dan era más o menos, podía durar un año. ¿Se puede saber qué tipo de cáncer, Marcelo? Sí, es un cáncer, se llama Merkel, de nombre, ¿no? Es un carcinoma de Merkel, que regularmente va a los pulmones, bueno. Sí, que hace metástasis y no da mucha chance. Yo no soy médico, bueno, así me explicaron, pero bueno. El asunto fue que yo le escribí a él, por supuesto pidiendo la oración, por supuesto que toda la iglesia, mi familia, la iglesia protestante también oraba por mí. Yo le escribí y lo increíble para mí fue que justo estábamos en Semana Santa, por eso también en las últimas cartas yo recordaba esto, ¿no? Sí. Y bueno, él me llamó el día de que va al Coliseo, me lo dijo porque yo estaba con mi señora, me llamó por teléfono y me dijo: mira, estoy vestido para salir al Coliseo, acabo de recibir tu carta y no puedo salir sin saber cómo estás. Y le conté y me dijo: mira, voy a rezar por vos, ahora tengo que ir al Coliseo, cuando esté allí voy a rezar por vos. Ajá. Y el fotógrafo del Papa sacó una foto y cuando yo le conté la historia me mandó una foto que todavía conservo, esa foto tan icónica del Papa orando con el Coliseo atrás. Y bueno, después el cáncer desapareció. Yo, qué impresionante lo que estás contando, ¿no? Sí, por supuesto, como te decía, o sea, también le pedí al Rabino Escorca que rece por mí, fue una cosa muy general, toda la comunidad evangélica, y bueno, nosotros creemos que Dios tiene ese poder de poder sanar o no. Sí. Bueno, en el caso mío, por supuesto que tuve una operación quirúrgica y demás, pero la realidad del caso es que después de 10 años aquí estoy. No tenés nada, o sea, cuando perdóname, porque esto fue hace 10 años. Le contaste al Papa, sí, ¿no? Inclusive después... Sí. Sí. No, digo ese privilegio que no todos podían acceder, pero si uno tenía la posibilidad, obvio, si yo estoy enfermo y lo conocí a Francisco, le digo: no te mandás un rezo por mí, porque estamos hablando casi de un milagro, ¿no? No, sí, por supuesto, pero bueno, fue muy lindo porque después hermanos de otras confesiones me dijeron, cuando a mí me operaron, que estaban en un encuentro interreligioso ahí en Santa Marta y que en un momento él miró el reloj y dijo: bueno, en este momento están operando un amigo mío, se llama Marcelo, en Buenos Aires. ¿Cómo estaban cada todos? uno en su respectiva fe, oremos por él. Eso me comentó alguien que estuvo presente en esa oración y bueno, esos gestos enormes que él tuvo, ¿no? Y recuerdo después del año cuando
cuando me encontré con él, yo viajé a Santa Marta y justo llegué en la recepción y bajó Bergoglio con Tocho Fernández, que en ese momento ni siquiera era cardenal. Y él delante de todo el mundo me dio mucha vergüenza porque se abrió el ascensor, me vio, levantó los brazos y me dice, viniste Lázaro, por el Lázaro de la historia bíblica. Claro. Así, con ese chiste. Pero bueno, fue algo muy importante. Tenía sentido del humor. Mucho a mi familia. Sí, él llamó mucho a mi familia, habló con mi esposa. Sí. Prácticamente todos los días llamaba a mi casa para ver cómo estaba, cómo seguía. Que seguía orando por mí. Que, bueno, esos gestos tan humanos, tan espirituales, tan profundos de él, que uno siempre guarda en el corazón, ¿no? Y, sin dudas. Marcelo, que siempre le agradecí eso. Sí, no queríamos dejar de escuchar este mensaje, porque es un mensaje de esperanza. Ayer hablábamos de la probable santificación del Papa Francisco el día de mañana y estamos hablando de que oró por vos y que ese cáncer que te aquejaba hace 10 años desapareció. Fue en realidad una oración interreligiosa, pero parte de esa curación, ¿por qué no atribuírsela a este Papa que vamos a extrañar mucho? Así que te mandamos un abrazo y gracias por contárnosla a nosotros. No, te mando un abrazo, bueno, que Dios te bendiga. Igualmente. Muchas gracias. Marcelo Figueroa, del Diálogo Interreligioso, contándonos esta historia que nos conmueve, nos pone la piel de gallina, porque uno dice, ¿y el Papa habrá tenido que ver? Y seguro, sin lugar a dudas. El rezo de la gente, el rezo de aquellos que tienen ese acceso tan particular. Y esa frase que él nos dejó, porque hoy estamos precisamente todos rezando por él. Y en este momento tan distinto que vivimos los argentinos, porque era nuestro Papa, ayer nos preguntábamos de qué murió, cómo fue. Leíamos sobre el ictus, que es en definitiva la patología que lleva a la muerte al Papa Francisco. Por eso queríamos hablar con un especialista, con el doctor Anderson, que creo que ya nos está escuchando y viendo. Alejandro, ¿qué tal? Buen día, Hola, ahí te vemos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Guillermo? Buen día, gracias por invitarme. No, por favor. El Papa muere de un derrame cerebral y en el medio este término, ¿no? El ictus. ¿Nos podés contar de qué se trata, Alejandro? Sí, claro, porque uno se pregunta qué tan frecuente es como causa de fallecimiento en los pacientes ancianos con enfermedades crónicas un ACV, ictus, apoplejía, ataque cerebral o derrame, que son todos sinónimos, Guillermo. Ajá. La verdad que el ACV es una de las principales causas de muerte y discapacidad en personas mayores que tienen enfermedades crónicas que lo van debilitando, ¿viste? Como de esas intercurrencias, ¿no? Sí. Enfermedades respiratorias graves, insuficiencia renal, trastornos inflamatorios sistémicos, porque todo eso te combina, se combina con la fragilidad de los vasos sanguíneos, la inflamación, la falta de oxígeno, imagínate las enfermedades respiratorias, después perdés sales o te deshidratás, ¿viste? Todo ese desequilibrio hemodinámico, más el corazón. Y bueno, una neumonía severa como la que sufrió el Papa Francisco, claramente te puede desencadenar como un efecto dominó, una cascada de factores, ¿viste? Y la verdad es que, miren, yo les diría que se dice que el 20% de los fallecimientos de adultos mayores internados con este tipo de cuadros finalmente tienen como gota que rebalsa la copa, un accidente cerebrovascular. Pero que genera dolor, Alejandro. Digo, el Papa se dio cuenta porque después del saludo a la gente se durmió. Dice que estaba, entiendo que de costado. Y, ¿fue el sueño y la muerte sin dolor? Mirá, cuando los pacientes están en esos cuadros de sueño profundo, de estupor, justamente por todo lo que les comentaba, uno tiene como muy poca conexión o percepción. No puedo decirte, porque nadie puede asegurar qué es lo que piensa cada uno, pero sí seguro que el umbral para dolor lo tenés muy alto. Quiero decir que seguramente no tuvo ninguna sensación de ese tipo. Claro. Lo que podemos saber es qué es lo que piensa uno en esos momentos donde todos sabemos que hay personas que han transmitido la experiencia y tienen como un pensamiento acelerado, ¿no? Donde se les pasa toda la película cinematográfica de su vida. Seguro. Pero Alejandro... Pero la realidad es que dolor no, más los que lo han contado te cuentan como una sensación de paz, te diría. De paz.
Te digo porque al tener 88 años, hoy consideramos a alguien de 88 años longevo, tenía muchos problemas de salud, a veces se lo veía un poco más gordito, no hacía deporte, le habían realizado una operación, entiendo, de ablación de parte de uno de sus pulmones, era diabético, bueno, tenía un montón de enfermedades y sin embargo la peleó, ¿no? La peleó. Sí, claramente, muchísimos factores de riesgo y aparte, imagínate, seguramente una atención médica de primera, pero bueno, claro, los factores de riesgo son los factores de riesgo que además se enfrentan con un organismo con sus años de vida, ¿verdad? Ajá. A partir de lo cual, digo, Alejandro, tomándonos del disparador del Papa Francisco, y ya que te tenemos, te queremos aprovechar, ¿no? Que, sobre todo para las personas más jóvenes, ¿cuáles son las precauciones que hay que tomar para evitar el día de mañana un ACV, un derrame cerebral? Mirá, vos sabés que la gente muchas veces te pregunta ¿qué remedio tomo? ¿Qué pastilla? ¿Cómo puedo prevenir un ACV? Porque, no sé, tengo mi tía, mi papá, en fin, ¿viste? Un antecedente familiar. Sí. Y yo les digo, mira, primero son los hábitos. Los hábitos saludables son los que tenés que tomar y evitar los perjudiciales. Después son, en todo caso, si querés, los suplementos. Y en un último lugar son los medicamentos. ¿Y cuáles son los hábitos perjudiciales? El tabaquismo, por ejemplo. ¿Cuáles son los hábitos perjudiciales? No cuidarte de la diabetes, el ser muy sedentario, el tener sobrepeso, el comer mucha comida chatarra, muchas harinas. ¿Y qué te beneficia? ¿Qué es lo saludable, lo positivo como hábito? Tener actividad física, aeróbica, de movilidad, de equilibrio, de fuerza, dormir con buena arquitectura, un sueño bueno en calidad y en cantidad, claro. Tener obviamente una dieta, una alimentación rica en nutrientes, tener actividad cognitiva, intelectual, todos los días aprender algo nuevo, tener actividad física, lo dijimos, y actividad social. Es muy importante la actividad social, empatizar con todo el entorno, nos hace muy bien, nos llena de sustancias químicas que protegen las neuronas. Básicamente, eso es lo que tenemos que hacer en cuanto a los hábitos saludables y, por supuesto, tener un nivel de estrés bajo, un nivel de estrés fisiológico. Seguro. Después vienen los suplementos que a partir de los 55 años te van a preguntar y tomo omega 3, tomo magnesio, bueno, hay una lista enorme que podríamos hablar, todo bien, pero siempre después de los hábitos. Y después, bueno, si tenés algún tipo de enfermedad, todo. Pero doctor, claro, le hago una pregunta. Obviamente esta afección que usted está contando es gravísima, pero ¿podemos decir que el Papa tuvo una muerte en paz? Digo, es una manera, digo, ¿se murió durmiendo? Yo estimo, por lo que dice el parte, que sí, tanto por el parte médico como por el hecho de estar rodeado por tanta gente, porque ustedes saben que es muy importante la parte afectiva. Claro. La soledad hace mal y la compañía hace bien. Así que yo creo que ha tenido todos los factores como para poder tener una muerte en paz. Alejandro, muchas gracias por este contacto, siempre un aporte valioso para aprender desde un caso que nos entristece tanto como es la muerte del Papa Francisco. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Saludos a todos, por supuesto, a los televidentes de la TV pública y que terminen muy bien el día. Muchas gracias. Bueno, aquí estamos todos, aquí está todo el equipo. Diciéndoles gracias a ustedes por estar allí. Vamos a estar en vivo desde la Plaza San Pedro, les decía, con Laura Grassi, todos los preparativos. Está Gerardo Di Facio, ayer hablamos con él mucho y aprendimos un montón. Gracias, Gerardo, por estar aquí. Gracias por invitarme. Él es postulador de Causa de Santos, un especialista en lo que va a ser el cónclave. Ayer hablábamos de quiénes son los candidatos y nos decían 6 mexicanos, un filipino, el Papa Negro, el fin del mundo. ¿Viste qué decíamos? ¿Qué es lo que se viene? ¿Sabes, ¿no? Que, Guille, me han escrito mucho por la profecía de Nostradamus que contamos que encontramos en este programa, pero obviamente ahora hay mucha expectativa, sobre todo en la Plaza San Pedro. De verdad la energía que se vive, hoy la escuchaba a la Tana, a Laura Grassi, que es fabuloso el laburo que hace, pero digo la energía que se vive en ese lugar, porque hablan de una energía de amor también, de entrega, que quiero pensar que esa energía la tiene Francisco
después de haber, bueno, dicho adiós en este mundo. Hoy está en un mundo mejor, dando esa energía al pueblo, y yo creo que por eso conviven esas energías en esa plaza, en ese lugar que era su lugar. Y esa energía llegará también a que el nuevo Papa, el Papa electo, porque esto es muerto el Papa. Y entiendo, el 10 de mayo, ¿cuándo arranca el conclave? El conclave todavía no se sabe, pero cuando arranque va a ser importantísimo porque, como ibas a decir, muerto un Papa se fa un altro. Exacto. O sea, esto es como viva el rey, ha muerto el rey, viva el rey, ¿no? Exactamente, sí. Por supuesto, nosotros somos argentinos y sentimos la pérdida del Papa argentino, que ahora nos damos cuenta de lo que teníamos, ¿no? Porque tal cual. Lamentablemente... Y creo que a medida que vaya pasando el tiempo va a ser directamente proporcional a la importancia que le vamos a dar a haber tenido al Papa Francisco. Porque acá se lo discutía, se hablaba de lo político, de lo partidario. Fue un hombre que universalmente era respetado y que cambió la historia de la Iglesia, además. Ciertamente. Dio un golpe casi de campana a lo que era la Iglesia, lo que estamos acostumbrados a ver. Vos pensás que desde Putin hasta Trump lo fueron a ver, o sea, si hay cosas más polarizadas entre ellos, sí. Y ha marcado un hito increíble, ¿no? Porque veníamos acostumbrados de, bueno, Papa Juan Pablo, Benedicto, ¿no? Y de pronto Francisco, ¿no? Con toda la idiosincrasia latinoamericana. Y no solamente latinoamericana, sino que porteña argentina. Eso es un plus, ¿no? Claro. O sea, trajo una renovación que no estamos acostumbrados, siempre eran papas europeos, ¿no? Y un americano, o sea que trae toda una impronta diferente, una cosmovisión de la Iglesia diferente a lo que estamos acostumbrados. ¿Qué pensás que va a pasar? Lo contesta en un rato. Ay, ¿por qué? ¿Sabes? Mira. No, pero así es como la expectativa de todos. Ayer la charla era, hay un candidato que es el Papa Negro, como que la gente se asusta. Ahora vamos a hablar de todo eso, entiendo que es de Guinea, ¿no? Ahí, de Guinea Ecuatorial, sí. Bueno, ahora vamos a hablar. Pero tengo un último momento con Diego Cañete, porque dos músicos de rap se hicieron presentes de Misiones, llegaron a la iglesia de San José de Flores, y Diego nos va a contar esa historia. ¿Cómo estás, Diego? Buen día. Guillermo, ¿cómo estás? Buenos días. Así es, una historia hermosísima que les vamos a contar con los dos protagonistas, dos jóvenes, dos músicos misioneros que llegaron a Lisboa en el 2023 a la Jornada Mundial de la Juventud y después pudieron conocer al Papa. Ellos, a través de su arte, tratan de evangelizar y llevar las canciones de Jesús, ¿no? A través de lo que hacen. Estamos con Andrés y Brian. Bueno, cuéntenme cómo están acá. Estamos el lugar en donde estamos en la plazoleta a metros de la casa de la infancia de Jorge Bergoglio, y en donde está la plazoleta emplazada la placa que le han dedicado cuando fue nombrado Papa aquí en este lugar. Bueno, chicos, para charlar con ustedes un ratito, bueno, están acá en Buenos Aires, ¿qué sucedió? ¿Cómo es lo que ustedes hacen y cómo llegaron a conocerlo al Papa, no? Bueno, gracias por la oportunidad. La verdad que nosotros ayer, ¿no? Con esta noticia que a todos nos impactó un montón, como le dije, ayer también estuvimos en La Nación, es una tristeza por su pérdida, pero también es una alegría por todas las enseñanzas que él nos dejó y por lo que tenemos que seguir compartiendo, ¿no? Bueno, yo hace 9 años ya me dedico a evangelizar a través de la música urbana, a través del rap exactamente, algo que tal vez para la Iglesia Católica no es tan normal, por ahí es más normal dentro de las iglesias evangélicas o protestantes. Entonces vengo siendo como un pionero dentro de ese ámbito. Y bueno, en esa aventura le conozco a Brian, digamos, nos hicimos muy amigos, él me acompaña también en todo esto. Y en el año 2023 se realizaba la Jornada Mundial de Jóvenes en Portugal. La Jornada Mundial es una actividad que se hace cada 4 años en un país diferente. Entonces, bueno, yo con ese anhelo de poder ir y cantar también en ese lugar con tantos jóvenes, empecé a hacer una campaña solidaria a través de un concierto para que la gente pueda, digamos, conseguir el dinero. Claro, para conseguir los vuelos, y se unieron muchísimos sacerdotes, muchísimas hermanitas, muchísimos artistas a ayudarnos. Fue tanto, digamos, eso que le llegó la noticia al Papa y un día nos escriben, digamos, que el Papa nos quería ayudar y finalmente nos regala el vuelo para ir a Portugal. Bueno. Nosotros para eso ya era una locura. Y nosotros preguntamos, ¿no? Dijimos, bueno, pero si vamos... Él mismo le mandó los pasajes. O sea, todo el tiempo era otra persona que se comunicaba con nosotros, ¿no? Pero sí nos había dicho que él nos ayudó. Y después nos dice, el Papa dice que si ustedes vienen a Portugal ya tienen que aprovechar para conocer Roma. Entonces dijimos, bueno, vamos a ir. Nosotros a todo esto no sabíamos que le íbamos a ver, preguntamos, pero cuando llegamos finalmente en Roma, nos citaron a las 5 de la tarde para hacer un tour por el Vaticano. A ver, vamos a preguntarle a Brian cómo fue conocerlo, ¿cómo fue, ¿no? Ahí cómo sigue. Justo cuando llegamos al Vaticano eran las 5 de la tarde y a las 5 de la tarde se hacía el cambio de guardia suiza. Así que había un montón de turistas y todos los turistas fuimos como espectadores a ver cómo hacían ese show del cambio de guardia. Cuando hicieron el cambio de guardia en la entrada de la Ciudad del Vaticano,
justamente sale un sacerdote de la Ciudad del Vaticano, nos reconoce a nosotros dos enfrente de todos los turistas, nos llaman y nos hace entrar enfrente de todos los turistas que nos estaban grabando, estábamos re nerviosos. Nos hizo un tour por adentro de la ciudad y además de eso nos hizo entrar dentro de la casa del Papa, cosa que nosotros no sabíamos que lo íbamos a ver en ese momento. Nos hizo entrar en una salita chiquitita de una mesa y 4 sillas y estuvimos 20 minutos esperando con Andrés ahí adentro. Los nervios. Los está escuchando Guillermo, los dos. Andrés, súper nerviosos sí. ¿Lo conocieron? Sí. ¿Cómo te va? Te habla Guillermo Andino. Finalmente lo conocimos. Yo por ahí tuve la doble bendición de tocarle la guitarra al Papa Francisco en el 2018 y ahora en el 2023 poder compartir con él. Y justamente le contaba que adentro del saloncito cuando estábamos con él, 20 minutos, llega el Papa de la nada diciendo, ¿qué onda? ¿Qué hacen manga de atorrantes? Nos dicen nosotros dos. Qué lindo. Como para romper el hielo. Yo estaba foto. blanco, azul, amarillo, verde, todo colores, estaba llorando casi, no sabía cómo expresarme enfrente de él. Y bueno, él hizo romper el hielo en ese momento y estuvo muy lindo. Estuvimos 2 horas con él hablando. 2 horas, qué privilegio. Él nos preguntó a Escúchame, 2 horas. Andrés, Brian, ¿y le cantaron, le hicieron un rap ahí? Exactamente, le hicimos freestyle, le explicamos más o menos cómo era el formato del freestyle, estilo libre, e hicimos que él a nosotros nos ponga a prueba, tirándonos 3 palabras para que nosotros improvisemos con esas 3 palabras. ¿Qué palabras les Normalmente tiró? en los escenarios donde nosotros vamos... Bueno, por eso decía, nosotros normalmente en los escenarios donde vamos nos suelen tirar alegría, amor, perdón, palabras así con mensaje. Sí. Y él lo que nos dice es vaca, gallina y pescado. Esas son las 3 palabras que nos da para que nosotros improvisemos. Si quieren chequearlo, están en todas las redes sociales. Él nos dice háganlo esas 3 ahora. palabras y ¿Se acuerdan empezamos a improvisar con eso. De esa improvisación? ¿Se la acuerdan? No nos acordamos porque lo que improvisamos... Bueno, hágala ahora. Sí vaca, gallina, pescado. Es hacer otra improvisación en honor a él, obviamente. No, estaría bueno tal vez algunas palabras que podamos decir en honor al Papa, ¿no? La verdad que creo que ese encuentro con él refleja muchísimo, primero el signo de bendecir lo que nosotros hacemos, impulsarnos a seguir con Andrés, este arte en la evangelización, pero sobre todo su alegría y su humildad también, ¿no? De recibirnos tan cercanamente. Andrés, me tomo el atrevimiento de hacer lo que hizo el Papa. Sí, te escucho. Le voy a tirar 3 palabras. Una es un nombre. Estamos para eso. Francisco. Encuentro y atorrantes. Sí, Francisco. Encuentro y atorrantes. Ok. ¿Vamos? Dale. Con el freestyle. Estamos. Dice, con el beatbox de Brian, acá dice así. Para improvisar estamos listos, con la bendición del Papa Francisco, llevando el amor en Cristo, por eso yo amo y por eso insisto, y obviamente recordando ese momento que estuvo lleno de mucho sentimiento, ese encuentro con hermano allá con el Papa en el Vaticano, y obviamente lo vamos a recordar por su alegría y por su humildad, y en su honor vamos a evangelizar por todas partes y su amor transmitir. Improvisar con las cosas y palabras únicas, rapeando en beatbox sin hacer acústica. Por eso con Andrés hacemos acá música, saludándole a ustedes acá en TV Pública. Buenísimo. Increíble, aplaudámoslos. Qué grande, excelente. Qué bueno, ¿no? Esto que hacía el Papa de querer conocer el mundo joven, en este caso el freestyle, y encima les dio los pasajes, siempre abierto a esas nuevas culturas y a lo que pasaba además en su país, ¿no? Así que, lindísima historia, chicos. Nosotros habíamos conversado con él sobre... En la JMJ hubo también un sacerdote que puso música electrónica, hablamos sobre el documental Amén, hablamos sobre las redes sociales. Y bueno, justamente eso, o sea, él estaba muy interesado en seguir apoyando y a seguir impulsando, y rezamos, obviamente, como iglesia ahora de que ojalá que el nuevo Papa también pueda seguir con todo este apoyo, digamos, a las nuevas generaciones y hacer una iglesia abierta y fraterna para todos. Bueno, gracias. Mensaje. Muchas gracias. Bueno, chicos, Diego, volvemos en un ratito, recorriendo historias ahí por el barrio donde nació el Papa y que recorrió, donde dio sus primeros pasos, donde tuvo su primera novia. Ayer nos enteramos, Gerardo, ¿no? Que eso, bueno, Sí, se tuvo su primera novia en Flores. ¿En Flores? Sí. Bueno, él fue un hombre común y corriente hasta por que supuesto. Tuvo su vocación, ¿no? La vocación, sabemos que entró en la Basílica de Flores un día de la primavera, sí. que se iba de picnic, o sea, era joven, y entró ahí, ¡pop!, ¿no?
tuvo el llamado y ahí la historia que conocemos. Él estaba estudiando en la universidad pública, Exacto, ¿no? sí. O sea que tenía una historia común y corriente, iba a ser una persona cualquiera. Tuvo su novia, por supuesto, creo que ya falleció, ¿no? Sí, ¿No? eso Creo que leí, ya falleció. eso leí. Y entonces, bueno, una persona común. Nosotros nos asombramos, pero no nació papa. No, claro, se fue haciendo de a poco. Haciendo de a poco, ¿no? Y Claro. bueno, llegó a donde llegó. Es que además ayer se viralizaron, bien digo, muchos videos en TikTok, en redes sociales, del vínculo que él tenía con los chicos, por ejemplo, sí. del vínculo con los adolescentes. Había un nene, Guille, un video muy, muy particular de un nene autista que se metió en el Vaticano a jugar con los... En el aula Nervi. Sí, se metió y dice, déjelo. Déjelo jugar. Tal cual. Y Es jugaba, indisciplinado, dijo. Es argentino. es argentino, indisciplinado, y se reía. Sí. Es muy espectacular Bueno, eso. siempre tuvo un vínculo con los jóvenes, siempre que era los jesuitas, vos sabés que tienen toda esa Claro. tarea pedagógica Sí, sí. de la enseñanza, del estar con la gente en las universidades. Entonces, él siempre tuvo un vínculo con la juventud. Hasta último momento vimos siempre que estaba con los chicos jóvenes, ¿no? Y El además, Aganlío famoso. El famoso Aganlío, que anda a traducirlo a Aganlío. Claro, tal cual, como hablábamos ayer, ¿no? Claro, cuando había que traducir una palabra del argot nuestro, imposible, ¿viste? ¿Cómo Se hacían? veían, no. Claro, imposible. o sea, ¿Pero entendían el lunfardo? Pero el hagan lío Era fue, el lunfardo. háganse Por notar, eso. ¿no? Que la iglesia vuelva a tener efervescencia con los más jóvenes. Haga el lío, o sea, cuando decía, hay que balconear, no balconear la vida. Anda a traducir balconear. Anda Claro. a traducir al alemán, Sí. balconear. Pero que se le reían. Mira, No, no mostrame ese entendía. nene que hacías referencia Ay, recién, es Guido. muy divino ese video. Vamos a verlo, porque así era el Papa. Ahí está, ahí El anterior lo es- abraza, pero fíjate, claro, vine antes. Es un nene argentino, como bien decía Germán, autista, muy chiquito, estaba con la madre Y se puso a en correr. el medio de la iglesia, se puso a correr y obviamente los de seguridad. No recuerdo el nombre de No, los pero chicos. no, ¿Cómo nadie llaman los actuó, que nadie están actuó. vestidos La de Guardia colores? Suiza. La Guardia La Suiza. Guardia Suiza, no me acordaba. No, ni se movían. Los querían sacar también. Sí, claro, la Guardia porque el pibe No, la Guardia se metía- Suiza la estaba Guardia Suiza. quieta. Por eso. Igualmente le avisa Mirá, ahí después está. la mamá, que es autista, no sabía el papá. Ahí está, mira qué lindo. Claro. Qué lindas imágenes. La Guardia Suiza me mata. Por Dios. Y ahí estaba, digo, gozando la situación. No, obviamente. Vos fijate que tenemos, con comparación del Papa Brasil, que obviamente es meritorio, pero es alemán. Escuchá. Ahí está, volvió. Den Ländern deutscher Sprache bekunden ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Claro, decías, a diferencia del Claro, del nosotros- Papa Latino, Un Papa latino. Nosotros somos como la tierra, ¿no? O sea, somos la idiosincrasia que tenemos. El Papa polaco era polaco y actúa como un polaco. El Papa alemán era alemán. Y nosotros, Latinoamérica. Claro. ¿No? Y él llevó la latinoamericanización al Vaticano para sí, sí. horror o para asombro de los europeos. Seguro, ¿no? seguro, O sea, sí. si bien Italia, sabemos cómo es, porque la mayoría descendemos de Italia, ¿no? Insomma, pero el Vaticano siempre tuvo una estructura bastante rígida, ¿no? Con mucho protocolo, y Francisco no. Hizo un chiste el Papa en una entrevista con una periodista británica, creo que era, o irlandesa, que dijo que los irlandeses llegaron a Estados Unidos y trajeron el whisky, y los italianos llegaron a la Argentina y trajeron la mafia. Y después dijo, perdón, soy argentino, hago estos chistes, pero la disruptividad del Papa... Totalmente. en las Él cuando entrevistas. hablaba con los periodistas o cuando hablaba con cualquiera era totalmente nada cartonado, nada, no preparaba Nada. nunca nada. O sea, respondía, iba con una carpetita con respuestas, porque los periodistas le llevaban antes las preguntas, porque le preguntaban de todo, ¿no? Sí. Entonces no tenía. Pero después, nada que ver, ¿eh? La carpetita quedaba ahí y empezaba a hablar y se olvidaba de todo lo que había Seguro. escrito. Él escribía a mano. Ajá. Escribía a mano, o sea, Sí. todo lo escribía a mano. No tenía celular, no tenía computadora, escribía todo a que mano. es una buena práctica. Sí, escribía ¿No? a mano, a veces una letrita, usted había una letrita muy chiquitita, Sí, muy sí, chiquitita. he visto ¿no? cartas Muy de- chiquitita, y escribía a mano todo eso, y todo lo que los periodistas le preguntaban, después dejaba la carpeta ahí, chao. Y avanti. Sí. A ver, este primer Papa jesuita, con todas las características que nos expresa Gerardo, tenía siempre una particularidad que era no olvidarse de sus raíces, de la Argentina. Poneme, por favor, las imágenes donde el Papa agradece la enseñanza que tuvo aquí para luego poder desarrollarse como persona. Vamos. Yo quiero agradecer a mi pueblo porque me educó el pueblo argentino. Yo soy argentino, estoy educado por el pueblo argentino con sus riquezas y sus contradicciones. Heredé todo. Toda mi educación en la escuela pública, toda. Y la escuela pública de aquel tiempo en Argentina, gran escuela pública. Ahí en la calle Varela estudié yo. Y después el industrial lo hice en la escuela pública también. Y la universidad la empecé en la universidad pública, pero ya entré al seminario después.
O sea que toda mi educación se la debo a Argentina, a la escuela pública argentina, a la sociedad argentina, a mi familia migrante que enraizó incluso políticamente en la sociedad argentina. Estoy muy agradecido a Buenos Aires, a la Argentina, es mi patria. Yo quiero agradecer a mi pueblo. Una escuela pública pujante que abarca los dos gobiernos de Perón. Justamente claro. Por eso dice que políticamente se enraizó la familia, ¿no? Ellos eran hijos de inmigrantes, ¿no? Y tiene toda esa impronta netamente porteña, ¿no? Porque bueno, Argentina es un país muy grande con muchas diversidades, pero él es el porteño típico, ¿no? Exactamente. Con sus luces y sus sombras, como lo dice él, ¿no? Él llevó la porteñidad argentina al Vaticano, indudablemente, y tiene toda esa impronta. Igual no todos son así, me parece que él era especial. Porque es alguna persona que hubiese llegado a ese lugar, tal vez, no digo por argentino, uruguayo, lo que sea, chileno, pero no hubiese tenido ese desenfado que tenía él y la naturalidad con que trataba las cosas. Bueno, pero hubo un Bergoglio, hubo un Jorge Mario y un Francisco. Sí, él mismo lo reconoce. Yo lo conocí acá, muchos años, trabajé con él, y era una persona, era muy gracioso, la gente tiene esa imagen adusta. Claro, vos porque lo conociste en cosa, confianza. Una cosa serio, siempre, con pero vos lo conocés, unas carcajadas, un hombre muy divertido, ¿no? O sea, no era la imagen pública que tenemos. Él era como fue después de Papa, era como era en la intimidad. En la intimidad, porque acá el Jorge Mario era más serio. De hecho, dio muy pocas entrevistas a la televisión. Dos veces, casi nunca. Dos. Hablaba dos veces. Claro. El día de San Cayetano y el día del Te Deum. Exactamente. Las homilías. Después había homilías. ¿Dónde vivía acá? ¿Dónde vivía acá? En Rivadavia 415, en la Curia. O se lo veía, ponele, en la 1114 o donde fuera, con la gente, con la familia. Permitía cámaras, pero no daba entrevistas. No hablaba mucho. Y era un gesto adusto, ¿viste? Sí. Ahora, en la intimidad, nada que ver. Claro. Pero bueno, después cambia, porque lo veíamos sonreír, hacer chistes. Cuando se convierte en el Papa Francisco, era más ese Bergoglio que vos conociste en la intimidad. Pero era lo que yo veía siempre, ¿no? Entonces, la gente dice, ¿qué cambio? No, mira, en realidad no cambió. Era lo que fue siempre así. Lo que pasa es que uno va cambiando de acuerdo al lugar donde está. ¿No? Imagínate un partido de fútbol. Si sos arquero no puedes ser mediocampista. Entonces vas cambiando la actitud que tenés. Seguro. Si sos el arzobispo de Buenos Aires, dirigís un entorno, vas a actuar de acuerdo a lo que sos. Qué ahora bueno. sos el Papa. Qué bueno lo hayas conocido. Si ahora me vas a contar si le podía contar un chiste al Papa. Dale, cuando era Jorge Mario. Pero estamos en la Catedral Metropolitana, allí con Laura Maiocchi, el noticiero de la TV Pública. Laura, el gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo te va, Guille? El gusto de saludarte y de escucharlos además, porque cuánta verdad dicen, ¿no? En materia del carácter de lo que definía de alguna manera aquella porteñidad, aquella tanguedad también, porque era tanguero también, Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco. Bueno, aquí en la Catedral, vos sabés que hoy más medios internacionales que ayer inclusive. Hay dos lugares en el mundo donde se va a cubrir este acontecimiento por supuesto, del Papa Francisco. Una va a ser aquí, Buenos Aires. A ver, escucho las órdenes del director, con lo cual me voy a sacar un poquitito la cucaracha, pero para poder seguir hablando, fíjate cómo ya los medios internacionales y los nacionales permanecen, están viniendo cada vez más y va a haber dos lugares. Uno va a ser el Vaticano, por supuesto, y otro aquí, la Catedral Metropolitana y su Basílica del barrio porteño de Flores. Las fotos que van llegando, las velas no solamente blancas, sino ya también amarillas, las velas de color azul que pueden tener dos significados. Uno es San Miguel Arcángel, de la cual él era devoto también, Guille, y por supuesto no pueden faltar no solamente los rosarios, las imágenes, los cuadros, las dedicatorias, las gran fotos e imágenes del Papa Francisco, porque recordá que Monseñor García Cuerva, que lo agarramos bien tempranito aquí en esta catedral, que va a tener las puertas abiertas, recordemos esto, desde las 7:30 de la mañana hasta las 20, todos estos días, hasta el momento de la despedida final del Papa Francisco allí en Santa María Maggiore, por supuesto Ciudad del Vaticano. Recordábamos también parte de los mensajes que daban aquí. Vos preguntame lo que quieras, Guille, ahora tengo la cucaracha otra vez, porque hay dibujos sobre el asfalto, hay gente que está trayendo sus propias performances aquí mismo, la gente que se congrega, las oraciones que hacen en estas mismas escalinatas, y también no podemos dejar de olvidar cuáles son las misas para todos estos Eso te iba a preguntar, días. Laura. Recordemos que bien tempranito, bueno, te las voy a decir, Guille. Mira, vamos a anotar porque vamos a vivir estos 7 días de duelo nacional con la bandera en la Plaza de Mayo a media asta, imagínatela como si lo estuviésemos viendo a nuestras espaldas. Las misas serán 8:30 aquí en la Catedral, 12:30 la que esperamos ahora para el noticiero en vivo, también en la Catedral, a las 17:30 también en la Catedral y a las 19 horas. Pero hoy
es importante la misa interreligiosa, esta convocatoria a partir de las 16. Recordá que se ha convocado al Gobierno Nacional, han convocado a todos los sectores. Recordá que no se descarta que el jefe de gabinete, Guillermo Francos, esté aquí presente con otros funcionarios del Gobierno Nacional, con lo cual recordemos que el secretario de Culto y Civilización, estamos hablando de Nahuel Sotelo, Guille, sí, hoy será parte de esta misa antes de partir al Vaticano en las horas de la noche. Con lo cual, esta convocatoria es muy importante porque no solamente cierra brechas, como lo decíamos ayer, cierra heridas, tiende puentes, que es lo característico de lo que significaba el espíritu y el mensaje del Papa Francisco, sino que además van a estar en consonancia con todo lo que comience a ocurrir y a suceder en esta despedida, Laura, en este cónclave y en estas exequias allí en la Ciudad del Vaticano. ¿Qué dice la gente? Guille. Vemos una persona allí recortando una carta que deja, un escudo. A ver, ¿podemos hablar con la gente? Me voy a acercar un poquito, sí, si vos lo me que das se permiso. pueda, si quieren. Sabemos el sentimiento de tristeza que hay. Lo que se pueda. ¿Cómo le va, caballero? ¿Por qué se acercó? ¿Por qué se acercó? Cuénteme. Ayer vine también. Ayer lo vimos, sí, sí. Y traje el cuadro de vuelta. Mucho sentimiento para Jorge Bergoglio, para el Papa Francisco. Hay que despedirlo. Está tan lejos, pero hay que despedirlo porque fue una gran persona. En este caso veo que ha traído no solamente la imagen del Papa, sino también de uno de los ángeles. San Miguel Arcángel, ¿quién es? A ver, cuénteme. No, ese lo pusieron ayer, ese. Ah, estaba ayer. ¿Qué es lo que trajo usted hoy? El cuadro solo. La imagen del Papa. La imagen del Papa nada más. ¿Cómo se lo recuerda? Cuénteme. ¿Cómo? ¿Cómo se lo recuerda al Papa Francisco? Y el legado que dejó, ¿no? A los jóvenes, sobre todo los jóvenes, a los líderes políticos, a los líderes del mundo. Habló de que seamos unidos, no importa la religión que sea, pero que todos busquen lo mismo. Todos bajo un mismo cielo, como decía él. El mismo cielo, claro, eso es lo que... Gracias, las personas que se acercan, las señoras. Señora, me cruzo un poquito en cámara. ¿Por qué se acerca a la catedral? ¿Qué es lo que siente por el Papa Francisco? Se acerca aquí un poquitito. A ver, vamos a mostrarla a la señora. Si se acerca un poquito, la veo emocionada. ¿Por qué me acerco? Porque soy católica y porque, por supuesto, ya estaba enfermito y era su hora de partida. Pero bueno, nos acongoja porque es nuestro... Si tuviera que definirlo con una palabra, con un mensaje, ¿cuál sería lo que usted elegiría como señal distintiva de lo que era el Papa Francisco? Y nos dejó mucha enseñanza, y aparte de ser argentino que nos representaba aquí y el mundo. Gracias, señora. Muy Recordemos, bien. me quedo con Muchas la imagen gracias, de la catedral. Laura. ¿Quiénes van a estar presentes? Hoy, Guille, te cierro con esto. Van a estar los integrantes del Islam, del judaísmo, de las iglesias ortodoxas, de las iglesias protestantes, los evangélicos pentecostales y los católicos, por supuesto, encabezados por Colombo y por Monseñor García Cuerva. Muy bien, gracias Laura Maiocchi desde la Catedral Metropolitana, ya vamos a volver allí. A ver, el fútbol también, por supuesto, se ha hecho presente. Hoy escuchaba que cuando se mude la cancha de San Lorenzo, que es el sueño de todos los cuervos, ¿no? Otra vez allí Avenida La Plata, el estadio llevará el nombre del Papa Francisco, un lindo homenaje. Y siendo las 10:43, vamos a tomar contacto en instantes nada más con nuestro compañero Gustavo Kufner. Pero antes, vean este video. Francisco, qué jugador. De esos que nunca perdieron la fe. Son elegidos. Aparece uno cada muchos años. Pero este fue distinto. Porque entró cuando por primera vez pidieron el cambio. Sí, hubo humo blanco. Pero no vino a vender humo. Jugó como siempre se juega en el fin del mundo. Con sacrificio. Siempre con los mismos botines. Y con los pies en la calle. El último capitán de la iglesia fue argentino. Nunca hizo la individual. Predicó siempre el juego en equipo. ¿Te suena conocido? Si hay algo que tuvimos con Bergoglio, es un dios aparte. Hagan lío. Argentino tenía que ser. Dejó tirado cuanto protocolo se le cruzó. Pidió perdón por faltas que ni él cometió. Hizo bailar a muchos privilegiados, hasta quedarse sin aire.
Fue ahí cuando el mundo entendió lo importante que es tener un capitán argentino, cuando lo que se necesita es coraje. Puede que creas o no, pero créeme, este semillero le dio un papa al mundo. Y cada vez que festejemos un gol al cielo, lo vamos a hacer con honores, porque ahora también tendremos allá arriba al Papa del Bajo Flores. Bueno, maravilloso juego de palabras del fútbol mezclado con el Papa, con la argentinidad, con el porteño, con San Lorenzo, con el fútbol en general, ¿no? Porque Francisco era una persona que cuando se encontraba con un argentino, y esto lo puede decir Gerardo, ¿no? Enseguida preguntaba cómo están todos, cómo está San Lorenzo y esto y lo otro, y era nuestro. Esa genética tan particular. Y quiero hablarlo con Gustavo Kufner, que está en Paraguay. Qué lindo esto que hizo la Liga del Fútbol, la AFA, Gustavo. ¿Cómo andás, Guille? Abrazo grande a vos y a todo el equipo, sí. Sí, la verdad es muy emotivo, ¿no? Bueno, se suman a los posteos que en Catarata van llegando desde clubes, asociaciones, deportistas, ¿no? Bueno, lo hicieron los clubes argentinos, lo hizo Franco Colapinto también, que es uno de los grandes deportistas argentinos de este último tiempo. Y naturalmente tiene que ver con lo que ha despertado Francisco en sí, por supuesto también el hecho de ser un papa argentino y de haber vivido todo lo que vos muy bien explicabas recién. Yo estoy acá en Paraguay, como decías, porque hoy juega Independiente y se espera. Hoy es el primer día de fechas, tanto en Copa Sudamericana como Conmebol, después de la muerte del Papa, de la muerte de Francisco. Sí. Y también se espera en la previa de todos los partidos a lo largo de esta jornada, no solamente hoy, sino también mañana. Se extiende hasta el jueves, que haya, minuto de silencio y un reconocimiento grande para una persona que tanto ha dejado, ¿no? Sí, sin dudas. En este marco tan particular que viven los argentinos, se viene un superclásico el próximo domingo. Gustavo, ¿qué tenemos que saber de este River Boca? Bueno, hay mucho para contar, ¿no? Obviamente River tiene en el medio el partido de mañana, y claro, tendrá que jugar en Ecuador frente a Independiente del Valle, y que yo creo que va a tener una influencia anímica muy importante, porque si River lo gana, va a encaminar la clasificación, pero bueno, como el fútbol marca, y vos lo conocés muy bien, si llega a perder, va a ser una piedra grande en el zapato. Sí. ¿Pone todo? Se puede agrandar, claro, además se puede agrandar pensando en el Superclásico. Yo creo que mañana va a cuidar, va a cuidar a algunos jugadores, el caso del no viaje de Enzo Pérez. A mí me parece que va a ser un mix. Alguno dirá, los suplentes de River son titulares en cualquier equipo, es cierto, pero también es verdad que los rendimientos individuales de muchos jugadores de River, a varios los ha hecho Guille más suplentes que titulares, y enfrente va a tener un Boca que, después del golpazo tremendo de quedarse afuera de la Copa Libertadores y no tener el consuelo tampoco de jugar la Sudamericana, está cada día mejor. La verdad está jugando cada vez mejor. Es el mejor equipo argentino hoy por puntos. El otro día jugó muy mal el primer tiempo con Estudiantes y muy bien el segundo tiempo con Estudiantes y ganó. Sí. Así que va a ser un partido pesado, va a ser un partido bravo. Sí, y además, a ver, todos dicen, Boca está, por esto que vos dijiste, al estar fuera de Sudamericana y Libertadores, obligado casi a ganar este torneo. Lo que pasa que después, en el mata-mata, en los playoffs, te levantaste mal, es un partido y fuiste. Pero Boca, si sale primero con tantos puntos, tendrá la ventaja de jugar hasta la final en la Bombonera. Exacto. Salvo la final que ya está programada para jugarse en Santiago del Estero. El que sale primero juega todos los partidos en condición de local, octavos, cuartos y semifinal. Pero es cierto lo que vos marcás, el fútbol argentino es muy competitivo. A ver, podemos hacer rápidamente el juego del que le toca en el grupo opuesto, ya sea a Boca o a Independiente o a River del otro lado. Claro. Si te toca jugar hoy con un sexto, séptimo de la zona opuesta, no sé, River puede jugar con Central Córdoba. Y es un partido bravísimo. Tal cual. Es un partido bravísimo. Seguro. Bueno, ahora Racing está muy bien, está más para terminar entre los 4 primeros, pero en algún momento estaba octavo, séptimo y podía ser rival de Independiente, y es uno de los mejores equipos de Argentina y del continente, Racing. Con lo cual el ser campeón es bravo, y es cierto, Boca está con esa cornisa de no tener copa y de tener que ganar algo sí o sí antes de fin de año, con el Mundial de Clubes incluido, no para ganarlo, pero sí para hacer un buen torneo, ¿no? Seguro, Gustavo. Bueno, nos volvemos a comunicar en un ratito, ¿te parece? Dale, abrazo grande. Hoy mucho Copa, hoy Independiente Guaraní, hoy Racing
también va a estar jugando un partidazo importantísimo en su grupo. Así que bueno, se viene un lindo martes y una linda semana preclásico. Seguro, seguro. Qué lindo que haya fútbol. Nos vemos en un rato, Gus. Hasta luego. Abrazos a todos. Chau, chau. Muy bien. Este espacio fue presentado por YPF Infinia Turbo Clean, tu tanque lleno de potencia. Así que gracias, YPF, por acompañarnos aquí en Las Mañanas con Andino. Bueno, podemos ya tomar contacto con nuestra queridísima Laura Grassi, yendo al Vaticano desde Italia, una Italia que también sentía a Francisco como propio, lo que te decía ayer. ¿Recuerdan cuando sale al balcón? Es elegido Papa y lo primero que dice es «Buonasera». Así que, Laura, ¿cómo te va? Buen día. Bien, buonasera. Buonasera, desde acá, desde Roma, donde son las 3 de la tarde, y le digo una Roma con un gran sentimiento de vacío. Nos despertamos ayer a las 7:35 con esa noticia. Ayer era feriado y la verdad también mucha coincidencia porque es como si Papa Francisco cumplió con su tarea y justo ayer se despidió con el Día del Ángelus, como si un ángel hubiera ido a buscar, ¿no? Todo el mundo acá en Italia queremos vivirlo de esta forma. Y la verdad, un vacío grande. Estoy a pocas cuadras encima desde la iglesia de Santa María Maggiore. El único Papa andino, te comento, que va a ser, su salma va a estar afuera del Estado Vaticano, o sea, sí, en Roma. El primer Papa, sí, recordamos una voluntad que él expresó apenas le dieron el alta. Calcula, un Papa antiprotocolo en todos los sentimientos, bien argentino, la verdad. Y bueno, quiso ir y pararse en la iglesia Santa María Maggiore, donde una viejecita, apenas dado el alta del hospital, le entregó un mazo de rosa blanca y él quiso dejarla a la Virgen como un sentimiento de agradecimiento contra los pareres del médico, Laura, que le había ordenado de ir directamente allá. Es verdad. Mira, estoy aquí con Gerardo Di Fazio, entiendo que lo conocés, si querés, sí, si claro, saludar. Un grande. Porque acá te está saludando. Y le quiero preguntar, ¿no? A diferencia de esto que pidió el Papa Francisco, nada de lujo, etcétera. Los otros papas, Gerardo, ¿dónde están enterrados? ¿Dónde descansan? No todos están en el Vaticano. A ver, contanos. No todos están en el Vaticano. Algunos están en San Lorenzo Fuori Lemura, en San Lorenzo al Campoverano. Algunos están ¿Dónde es ese lugar? Todo es en Roma. Okay. Todos en Roma, ¿no? Pero no todos están en el Vaticano como la gente cree. Uno está en San Lorenzo, otros están en Sant'Andrea della Valle, otros están... Juan Pablo II, que fue nuestro Papa de la infancia. Sí, ese está arriba porque es santo, está en San Pedro Vaticano, claro, arriba. Los papas Borgia están en la iglesia española. Los dos papas Borgia están enterrados en la iglesia española. Mira, hay papas que están en España. No, en la iglesia española. ¿En la iglesia española? Claro, nosotros tenemos la iglesia argentina, sí, cada país tiene una iglesia. Okay. ¿Ratzinger no está? Ratzinger está ahí en el Vaticano. En el Vaticano sí, en las grutas vaticanas. ¿Pero todos en Italia? ¿Todos en Italia? Todos en Italia. No se puede, digo, el deseo del Papa era ser enterrado, bueno, él lo dijo públicamente, pero si él dice mi deseo es ser enterrado en Argentina, ¿se puede? Sí, ¿por qué no? Ah. Sí, el Papa... Qué buena esa, me hubiese dicho eso. Sí. Wojtyła había pedido que su corazón fuera a Polonia. El órgano, su corazón. Sí, su corazón fuera a Polonia, a Cracovia, pero quedó ahí en el Vaticano, ¿no? Claro. Está todo enterrado en San Pedro, en la iglesia basílica. Los que son santos suben a la basílica. Ajá. Los que no son santos quedan ahí, ¿no? En las Perdón, y la basílica, fui abajo, no fui arriba. ¿Cómo es la basílica? ¿Se puede entrar? La basílica del Vaticano, la iglesia de San Pedro. Ah, en la iglesia. Claro. Ah, perdón, sí, pensé que como decía, suben arriba, pensé que había un lugar especial. Porque están abajo, en las cuevas. Hace mucho no voy a Roma. Se llaman las grutas vaticanas, que ya es un subsuelo, es una cripta. Las grutas vaticanas no es una gruta, son las criptas. Claro. Y ahí están todos los papas. Pero hay papas repartidos por todo Roma. Parezco Susana con la pregunta, pero no estamos obligados a conocerlo. Y está bueno preguntárselo a alguien que es un eximio en este tema. No, tampoco no. Pero tío, el Papa Francisco pidió ser enterrado en Santa María Mayor. Ahí hay dos papas enterrados en Santa María Mayor, ¿no? Está San Pío V, que tiene que ver mucho con nosotros, que fue el que fundó la primera diócesis en Argentina, Santiago del Estero. Claro. Está enterrado en Santa María Mayor, ¿no? Junto con Bernini. Bernini también está enterrado en Santa María Mayor. Claro. Sí, súper preparado. Podemos decir, Andino, perdona, que seguro el Papa 266, el único Papa jesuita, el único. Claro. El único, sí. Exactamente. Laura, ¿y cómo está Roma? Porque imagino que revolucionada, pero ¿cómo están las calles? Contame un poco de qué se vive, qué se siente.
hay un sentimiento de vacío. Te voy a contar esto. Acá en Roma se festeja la Pascuetta, que el día seguidos, pegados, claro, el día del Ángelo a la Pascua. Toda la familia que hace, agarra la comida, porque nosotros crecimos con la frase mangia que ti fa bene y nada se echa a perder. Entonces la comida de Pascua se agarra, se hace un picnic para ir a los campos, a las praderías, a las playas. Bueno, ayer mucha familia con ese mismo picnic, enterada de la noticia, se fueron al Vaticano diciendo también a los chicos, hoy vamos a despedir Papa Francisco, lo vamos a pasar en el Vaticano. Se pusieron en la plaza comiendo esa comida. Fue muy conmovedor, porque la verdad mucha gente en silencio. Ha sido un Papa que acercó mucho laico, Papa, yo diría, de la diversidad. Y es la primera vez que sobre un conclave de 135 cardinales, 108 fueron elegidos por el mismo Papa. Claro. Esto nunca pasó. Sí. Y quiso mucha diferencia de países. Se habla de una papa de color, la mayoría de la gente dice, ¿por qué? Porque es gente de confianza de Papa Francisco, y Papa, en algún momento Papa Francisco había expresado que le hubiera gustado, dice, ¿por qué no? Un Papa de color. No conocemos diversidad de raza. Bueno, justamente eso íbamos a hablar en un ratito con Gerardo Di Fazio, ¿no? Pero me gustaría seguir preguntándote por esas particularidades que tenía Francisco. Dicen que era muy devoto de San José. ¿Por qué, Gerardo? Era muy devoto de San José. Los jesuitas son muy devotos de San José. ¿Qué tiene de particular San José? Bueno, él trajo obviamente ser Papa de Jesús. Él trajo la devoción de San José dormido. Lo tenía en una estatuita chiquitita en su escritorio, y él le ponía abajo todos los problemas que tenía, se lo escribía y se lo ponía abajo a San José. No, dice que él se encargue, ¿no? Y él se encargaba de ¿Cómo hace cualquiera de nosotros que pide algo a un santo? Sí. Además yo lo vi. Dice, bueno, seguro que no, vi la estatuita y llena de papelitos abajo, ¿no? De cositas que le pide a San José. Y él era muy devoto de San José, y él introdujo acá en Argentina y en el mundo la devoción a María de Satanudos. Ajá. Él estudió en Lovaina, y ahí encontró ese cuadro, que es un cuadro de María de Satanudos. Cuando se hace arzobispo lo pone en estampita. Acá nadie la conocía, dice que es una virgen. No, claro, viste que se dudaba, se decía de Satán. Sí, claro, Satanudos, de Satanudos. ¿Qué es esto, una estampita? Justo cayó en el 2001. Ajá, claro. Justo. Era para pedirle en el momento justo, cuando estamos todos explotados, y ahí fue la eclosión, o sea que la Virgen apareció acá en ese momento, y de ahí en más, ahora en Roma, en todas partes, estaba María de Satanudos, pero fue gracias a Bergoglio, que llegó a todo el mundo, hasta en Italia, que tampoco la conocía, ¿no? En todas partes. O sea que esa tiene una gran devoción a todos los santísimos, y a la Virgen de Luján. Claro, la Virgen de Luján era el gran devoto. El gran devoto de la Virgen de Luján, ¿no? En Italia también va a ser enterrado abajo de la Salus Populus Romano, que es la patrona de Roma, que está en Santa María Mayor. Claro. Va a ser enterrado ahí abajo. ¿Hay papas que han sido embalsamados, Gerardo? Todos. ¿Todos? Porque pensá que tienen que estar expuestos, eran durante 9 o 10 días. ¿Francisco será embalsamado? No, está tratado el cuerpo. Ok. O sea, claro, porque nos sorprendía la foto que veíamos allí en la capilla, ¿no? Que se tomó del féretro con sus manitos entrelazadas. Y digo, este cuerpo tiene que perdurar, digamos, 9 en estos días. Tiene que perdurar 8 días. El embalsamamiento peor fue el de Pío XII, que fue terrible, que no embalsamaron, lo cubrieron con un celofán. Bueno, terrible lo que pasó con Pío XII, pero casi todos fueron embalsamados, un cierto tratamiento, porque tenían que estar expuestos mucho tiempo. A veces se morían en verano. Claro. Roma es una ciudad muy calurosa, entonces, bueno, había que traer un tratamiento. La mayoría están embalsamados. Claro. Laurita, lo que quieras decir en esta despedida, tu propio sentimiento, vos que sos como nuestra Tana acá en la televisión argentina, ¿no? Bueno, te cuento, Andino, que yo tuve la suerte de llevarlo en el 2019 como azafata elegida por el Vaticano en Panamá, y si nosotros tenemos un recuerdo de los últimos 3 papas, como Juan Pablo, un poco el papa de los jóvenes, Papa Ratzinger, un grande filósofo, teólogo, casi parecido al nostro Di Fazio, podríamos decir, y bueno, Papa Francisco, el antiprotocolo. Yo te digo que en el avión hay todo protocolo para respetar, él se levantaba, iba atrás, en un momento se manchó la tónica, dice, bueno, la quitamos, no pasa nada. Nosotros preocupadísimos ahora, ¿cómo se va? No, tranquila, es una mancha, la lavamos, la puse en una percha, no importa, estoy en el avión, se cambió la tónica con una humildad,
única. Era muy pilla, diría un argentino, porque era una persona muy viva, súper vivo, con una contesta chistosa, súper rápida. Él no, le molestaba todo lo que podía hacer un cura, por ejemplo, con un Mercedes. Una monja dice, ¿por qué la iglesia tiene que ser pobre? Y este mensaje hizo que se acercaron mucha persona laica igual. Hoy acá en Italia lo quieren muchísimo, está confirmado 5 días de luto. El sábado va a ser el funeral, está confirmada la presencia de Zelensky y de Trump, seguramente también Milei rumbo hacia Roma. Sí, la verdad, jueves. Mucha persona, pero la gente, la verdad, es el papa de la gente, porque acercó mucha gente con su sensibilidad. Yo siempre lo llevaré en el corazón y Andino, hay que ser orgulloso que era argentino, lo digo siempre. Pero por supuesto, también fuiste una privilegiada. Gracias, Graci. ¿Cómo te dice Andino? Laura, Andino. Querida. Muchísimas gracias. Grazie a voi, arrivederci da Roma. Y acá te manda un saludo Gerardo, Gerardo Di Fazio. Grande. Chao. Chao, Gerardo. Chao. Bueno, y siendo las 10:59, nos vamos ahora a la iglesia de San José de Flores. Mucha gente ha pasado por allí, ayer hubo una misa multitudinaria. Seguimos recorriendo las calles porteñas del barrio que pertenece a Francisco. Diego. Así es, Guillermo, estamos dentro de la Basílica San José de Flores. Hace minutos nada más terminó una de las misas, va a haber otra a las 12 y otra a las 19 horas. Pero aquí es donde comenzó todo. Acá está el confesionario, donde el joven Jorge Bergoglio se acercó a los 17 años. Cuando pasó por la entrada de esta basílica, vio luz y entró a confesarse. Y ahí al sacerdote le dijo que había sentido el llamado de Dios. Aquí es donde se ha convertido en este momento este confesionario, una especie de altar donde vienen los fieles y seguidores, amigos y los vecinos del barrio a dejar una ofrenda, a rendirle homenaje a un cuadro. Ahí tenemos un cuadro de un artista que el original me contó recién que el original lo tiene él en el Vaticano y esta es una reproducción de ese cuadro. Y también, bueno, está el gorro de San Lorenzo, que es infaltable para un papa tan futbolero como lo fue el Papa Francisco, ofrendas florales, velas encendidas, y esto es lo que se siente aquí con todos los feligreses y con aquellos que han tenido tanta afinidad con el Papa Francisco, y es lo que se viene manifestando desde el día de ayer y también en el día de hoy, Guillermo. Muy bien, nos quedamos, mirá, con todos los recuerdos, sus imágenes, la gente que va con sus ofrendas. Bueno, muchas gracias. Estaremos yendo y viniendo, Diego, allí al barrio de Flores. Son las 11:01. Yo les decía, en instantes vamos a hablar con Gerardo Di Fazio. ¿Quién cree él? Esto no es un PRODE, obviamente, ¿no, Gerardo? Pero leíamos, bueno, casi, mirá esa cámara vos. Ahí está. ¿Por qué? Porque ayer leíamos que, por ejemplo, hay 6 cardenales mexicanos. Es decir, estadísticamente los mexicanos están cerca de poder tener a su papa. Pero después vemos que hay 2 italianos con mucha fuerza, mucha injerencia. Hay un filipino, hay un húngaro, hay de Estados Unidos, de Brasil. Y está Robert Sara, el Papa Negro de Guinea. El Papa Negro de Guinea. Pero Robert Sara es Tirame un título, de ahora lo vamos a hablar. Robert Sara es lo opuesto a Bergoglio. Claro, leía que era un tradicional de la iglesia. Tradicionalista, pero uno piensa negro, África, música, danza. Cabeza abierta. Open mind. No. Nada que ver. No, open ¿Vos sabés que me sorprendió leer las características de él? No. Bravo. Robert Sara es aquella iglesia sí. casi del siglo XIX. Siglo XV. Entonces no nos conviene. No. Por eso, ahí está, me gusta, quería escuchar eso. Pero pará. Y te la dejo picando. No. Y si lo eligen, porque lo importante acá es analizar con Gerardo, que sabe mucho, ¿cuál cree él que va a ser el criterio para que los propios cardenales elijan a su nuevo papa? ¿No? Porque vos decís, los 2/3 de los cardenales fueron nombrados por Francisco. Sí, así es. Pero ¿qué puede hacer, y esto me lo vas a contestar después, qué puede hacer cambiar la idiosincrasia, como esto que vimos en la película, ¿no? De decir, che, mira, hoy conviene ir por este lado, si es que están listos para hacer ese cambio. Señor Tony Aracre quiere hablar. ¿Cómo le? Ahora vamos a hablar de economía porque siguen pasando muchas cosas, pero le dejo una pregunta. Sí, por supuesto, me encanta. Religión al experto. Y en su opinión, digamos, en esa decisión de quién va a ser el futuro papa, ¿prevalece más la política dentro de la jerarquía eclesiástica o la intención del Espíritu Santo?
Su cara ya me está respondiendo. No, no te creas. A ver, la iglesia está manejada por el Espíritu Santo. Para los católicos creemos eso, ¿verdad? O sea, cada cual que lo que quiere. O sea que si sale Robert Sara tenemos que asumir que fue la decisión. Fiat voluntas tua, como digan, ¿no? O sea, es la voluntad de Dios. Ahora bien, la iglesia está inmersa en la política. Si no, estaremos muertos y flotando en el cielo. Claro. ¿No? O sea, la iglesia es política porque se mete en la cosa de la polis. Polis quiere decir ciudad, ¿no? Claro. O sea, la iglesia es algo político. Estamos inmersos en una realidad, en un contexto en los cuales tenemos que interactuar. O sea, la iglesia no flota a 5 metros sobre el cielo, sobre la tierra. Ahora bien, cada vez que se elige un papa hay que ver el contexto mundial, porque nosotros creemos que el papa maneja solamente el Estado del Vaticano. El mundo es muy grande. Claro. Y nosotros vivimos en Occidente y pensamos que, bueno, que es Trump, que es Venezuela, que no, pero también está China, India, Australia, África, con realidades tan diversas, ¿no? Y ahí también está la iglesia. Entonces, elegir un papa hay que ver el contexto en el cual el mundo está yendo para dónde va. Pero el mundo no es solamente América Latina y Europa. Bien. Bueno, es interesante. Ahora lo vamos a seguir hablando y te vamos a mostrar las caras de quiénes pueden llegar a ser, o de quién puede llegar a ser el futuro papa. Bueno, en la vida hay placeres irresistibles. Uno de ellos se llama Feeling, un cereal crocante. Miren, lo tengo acá, riquísimo. Lo tenés a Feeling, mira, te lo muestro a esta cámara. Crocante, relleno, con una suave crema de marrón bañado, con el más exquisito chocolate Felford. Feeling, un verdadero sentimiento de chocolate. Mirá. Ahora, además de conseguir los productos Felford en todos los kioscos, también podés comprarlos en www.felford.com.ar y te los llevan directo a tu casa. Quédate en tu casa disfrutando el chocolate más rico. Y acordate, si es chocolate, es Felford. Bueno, ¿te pasa que siempre sos quien ofrece la casa para la juntada con amigos y te preocupa? ¿Qué te preocupa? ¿Que ensucien y toquen tus cosas? Bueno, relaja, tranqui. Siempre tenés Blem para después, porque Blem es más que brillo, ya que limpia, cuida, protege y da brillo a todas las cosas de tu hogar. Blem, que forma parte de la vida de los argentinos. Mirá, le voy a hacer una pasadita acá, entre Bárbara y yo. Siempre hay algo que... Igual siempre está muy limpio todo aquí, ¿no? Por supuesto, en la TV pública, pero mira, acá tenemos, apoyamos el vaso y el mate de Guido. ¿Está tu mate hoy? Hoy estoy un poquito mal del estómago. ¿Estamos con un poquito de acidez? Sí. Bueno, listo. ¿No tenés nada para la acidez? No, pero tengo Blem para que sigas limpiando. Bueno, el agua mineral Corazón Argentino es el agua con más bajo sodio del país. Tiene menos de 4 miligramos por litro y por eso es el agua más recomendada, porque el agua Corazón Argentino tiene el respaldo de la Federación Argentina de Diabetes, la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial y la Sociedad Argentina de Médicos Nutricionistas. Y ahora podés encontrar el agua Corazón Argentino en las mejores farmacias del país. A mis pacientes les recomiendo tomar 2 litros de agua por día. Si tenés diabetes es importante bajar el consumo de sodio. Reducirlo ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares. ¿Sabías que el Corazón Argentino es el agua mineral más baja en sodio, con menos de 4 miligramos por litro? Está recomendada por la Federación Argentina de Diabetes, la Sociedad Argentina de Médicos Nutricionistas y la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. El Corazón Argentino... Te la recomendamos de corazón. A mis pacientes les recomiendo tomar 2 litros de agua por día. Si tenés diabetes es importante bajar el... Bueno, aquí estamos. Decíamos, mientras tanto, ahora vamos a seguir hablando del Papa, quienes pueden sucederlo, pero el mundo sigue andando, diría Enrique Santos Discépolo, y tenemos que seguir hablando de muchas cuestiones que ocurren, entre ellos la economía, esta educación financiera que nos trae Tony Aracre cada semana. Bueno, Tony, ¿qué te trajiste hoy? Bueno, habrás escuchado a todo esto. Estos días no leí en ningún portal, ningún diario importante, que se revaluó el dólar. ¿Viste? Ver, ¿cómo es eso? No, porque los días previos... Lo que se decía era que se iba todo a 1400, sí. Muchos portales titulaban el lunes habrá un 30% de devaluación. La realidad es que yo esperaba que hoy o ayer titulen el dólar se revaluó, pero nadie puso eso en los portales, chicos, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, primer punto. Pero la otra cosa que ahora estamos escuchando mucho, el carry trade, ¿lo escuchaste? Sí, por supuesto. ¿Vos, Germán, lo escuchaste? Obvio. ¿Vos, Guido, lo escuchaste? No estuve al tanto. Ok, ¿saben lo que es el carry trade? No. Me suena. Explícalo, porque muchos dicen hay que invertir en el carry trade. Subo el avión.
¿Eh? Sí. El que sube un avión. Ese es el carrión. Ese es el carrión. Este es el carry trade. Claro. Y además, otra de las cosas que se dice respecto al carry trade es para que los ricos se enriquezcan más, para que entren los capitales de afuera y después se vayan. Bueno, la pregunta es, ¿el carry trade es solo para los ricos o vos que estás en tu casa y tenés un pequeño ahorro? Laura, vos que solés ahorrar mucho, también tenés carry trade para vos. A ver. ¿Qué es lo que hay que saber para hacer carry trade? ¿Qué? Supongamos que vos tenés, el caso de Laura, que yo me imagino que debe tener sus 100.000 dólares 100 lucas. debajo del colchón. Bien. Y como es muy cauta y muy prudente, ¿qué hace? No los pone en el banco, no los trabaja, los mete abajo del colchón, que es el único lugar donde ella se siente segura respecto a sus ahorros. Pero que no te va a dar intereses en el colchón. No hago nada. ¿Qué pasa después de 6 meses? Sabés que, Laura, seguís teniendo 100.000 dólares debajo del colchón. Y probablemente las cosas aumentaron. Y además hay inflación en dólares. Pero no me refiero a la Argentina, en Estados Unidos hay inflación en dólares. Entonces, es una alternativa muy segura, nadie te los va a robar, pero esos dólares se van a quedar estancados y quietitos. Pusiste 100 lucas como referencia, pero pueden ser 10.000. Puede ser 100 también, solo que yo lo hago para que, al ser un número redondo, sea más claro lo que me da. Perfecto, bien. Entonces digo, no, che, si todo el mundo que tiene plata hace carry trade, yo con 10.000, con 1.000, con 100.000, ¿puedo hacer carry trade? ¿Puedo? Obviamente, es muy fácil. Es una decisión que vos tenés que tomar sabiendo los riesgos que vas a correr. Ajá. Y esto es lo que mucha gente cree. Ah, no, porque haces carry trade y tenés una ganancia del 20% en dólares asegurada. ¿Sí? ¿Asegurada? Bueno, vamos a ver. Después que yo te explique esto, Germán, me vas a decir si lo vas a hacer o no. Dale, voy a Así prestar que atención. tenés que entenderlo. Y si no lo entendés, me tenés que interrumpir. Bien, entonces para punto 1, una señora dice, tengo 10.000 dólares que pude ahorrar toda mi vida. Escuchá y fíjate si querés hacer el carry trade. Dale. Entonces, el escenario 1, ¿sí? Hago carry trade. ¿Qué significa carry trade? Voy al banco y lo pongo a un plazo fijo. Ok. ¿Sí? Si quiero ser un poco más sofisticado, lo pongo en un fondo común de inversión, pero vamos a hacer fácil. Hoy puedo hacer un plazo fijo en dólares. Plazo fijo, no, en pesos. En pesos todo. En pesos. Ok. Los vendés, haces un plazo fijo en pesos, la tasa efectiva mensual de interés es el 3%. Al cabo del primer mes, digamos, estaba a 1.100 el dólar, ¿no? Vas a tener 113 millones, después 116, porque se van acumulando los intereses, 120, 124, 127, 131, y vamos a asumir que, y esta es la pregunta que ustedes se tienen que hacer, ¿el gobierno va a lograr en los próximos 6 meses que el dólar se mantenga en el piso de la banda y genere una estabilidad, una especie de neoconvertibilidad, un dólar igual a 1.000 pesos? ¿Va a poder? Si puede, y creemos que eso es así, porque tiene un montón de dólares y no va a emitir y va a funcionar esa caja de conversión, entre paréntesis, yo lo creo, pero esto no es una recomendación, es una convicción. Lo que se avisora, Tony, es que no va a haber una explosión ni se va a ir nada no se va a ir nada para arriba. ¿Y vas a decir otra cosa? Sí, al carajo. Pero digo, que estamos más cerca de una convertibilidad. Exactamente. En ese caso, cuando pasan los 6 meses, vos tuviste 131 millones de pesos, Germán, que dividido 1.000 significa que vas a tener 119.000 dólares. Algo para aclarar, esta tiene que ser toda plata justificada. O no puede Siempre, decir. al banco no puede blanca. llegar. Claro, ¿viste? Está bancarizado. Exacto, está bancarizado. Pero acordate no es un dato menor. No, pero acordate que tuviste durante los últimos 8 meses la posibilidad de blanquear blanqueo, hasta sí. 100.000 dólares Sí, está sin claro. que nadie te pregunte absolutamente nada y sin pagar absolutamente nada. Bien. En el escenario 2, vamos a asumir que las cosas se complican y que por efecto de las elecciones o de lo que sea, el dólar se va al techo de la banda. El techo de la banda es 1.400. 1.400. La tasa de interés va a seguir siendo la misma, la del 3%. Solo que acá, en lugar de carita feliz con los 119.000 dólares, Germán, vas a tener 93.571. Sí, ¿qué hacemos? Porque vos vas a tener los mismos pesos, pero dividido en 1.400. ¿Qué significa esto? No hay ganancia garantizada con el carry trade. Es una decisión que vos tenés que tomar. Tampoco tenés que esperar 6 meses. Si vos decís, che, mira, por los próximos 2 meses yo creo que se queda ahí quietito. Bueno, haces un plazo fijo y te ganás el 6%. Claro. Si crees que se va a quedar por 6 meses quieto, te ganás el 3 por 6, 18%. Ahora, si vos no podés convivir ni dormir con esa duda ni con esa incertidumbre,
hacela de Laurita, quédate con los $100.000 debajo del colchón. Y si eso te hace feliz y dormir tranquilo, ojo, también tenés opciones en dólares. Pero $100.000, ¿quién tiene $100.000? No le digas que tiene $100.000. Se Aracle, por favor, tiene. te pido. Más o menos. Pero está. bueno, digamos, Dame realidad, todo es Aracle. cuestión de decisión y de riesgo. Convinimos con eso. ¿Qué vas a hacer? Acá. No, pero ¿qué harías? Te doy a vos, ¿me ayudás? Quiero saber qué harías. Me juego con el carry trade. ¿Haces el carry trade, Bárbara? Yo quizás haría una parte. Mitad y mitad, Iría diversificada, viendo. ¿viste? Todo. Diversificación no Exacto. está mal. Yo hago lo que vos digas, Tony, porque te veo muy coherente. Carry trade, bien, Guido, Muy bien. amigo. Steffi, A mí me da miedo yo. colchón como la... Conservadora. No arriesgo Conservadora. Guille. Yo te meto un carry trade. Sí, hoy sí. Bueno, gracias, Tony. Gracias por la educación financiera de cada semana. Nos vemos. Bueno, nos vamos a Delphi. ¿Qué tal? Delphi que sí trajo su mate. ¿Cómo estás? Vamos a hablar de algo que entiendo es un denominador común para mucha gente en la Argentina. Bueno, el mundo occidental, por lo que comemos, que es la comida que inflama. ¿De qué se trata? Mira, justo hoy que estábamos escuchando al médico y estaba en Al doctor realidad... Anderson, sí. Al doctor Anderson, en realidad estaba hablando de eso mismo, le dije a Guido, es un poco el planteo que yo venía a traer, que en este caso obviamente, bueno, es la muerte de alguien muy conocido, entonces llama más la atención, pero la realidad es que la mayoría de muertes hoy en realidad vienen de la mano con enfermedades no transmisibles, ¿sí? Y las enfermedades no transmisibles tienen en común, todas tienen en común, y se hicieron un montón de estudios que iban midiendo, bueno, ¿qué tienen en común? No sé. Un paro cardíaco o una enfermedad cardiovascular o un ACV, y era que los cuerpos están inflamados, ¿sí? Y no hablo de la inflamación de la distensión, que a veces se confunde, de que hay como algo... intestinal, Claro. la panza hinchada. ¿A qué inflamación te referís? Si no te hablo de la inflamación crónica de bajo grado, esto es un concepto que lo que significa es, cuando nosotros nos exponemos a diferentes hábitos tóxicos, amenazas, estrés, todo lo que nombró hoy el doctor, esto de no descansar como corresponde, esto de comer muchos procesados, harinas, aditivos, conservantes, alimentos que el cuerpo no reconoce, eso es una alerta para el organismo, es una amenaza. ¿Qué hace el cuerpo ante las amenazas? Se defiende. Pero imagínate estar constantemente defendiéndose, o sea, constantemente en alerta. Esa es la inflamación crónica, es nuestro cuerpo todo el tiempo intentando defenderse de todos esos hábitos tóxicos a lo que lo exponemos. Sí, claro. Entonces, lo que sucede internamente es que el cuerpo nunca está tranquilo o fisiológicamente en orden para generar las funciones que tiene que generar nuestro organismo. Sí. Y eso es lo que termina, digamos, desarrollando diferentes enfermedades. Esto lo podemos empezar a sentir de jóvenes. ¿Cómo te das cuenta que tenés algún tipo de inflamación? A ver, es muy difícil quizás de verlo directamente porque, a ver, una inflamación aguda es yo me corto, o me golpeo, ¿qué hago? Me sale un chichón, se me pone rojo. Bueno, esa es una manera que tiene el cuerpo de defenderse. El problema de la crónica es que va siendo silencioso, pero lo podemos ver muy simple en los hábitos que tenemos. Claro. En cómo nos enfermamos, o cómo estamos más cansados, o cómo los alimentos nos empiezan a caer mal. Si dormimos mal. Si dormimos mal, lo podemos, la realidad es si vamos viendo cómo son nuestros hábitos, podemos llegar a definir, y si lo sostenemos en el tiempo, el alcohol, el cigarrillo, el no ejercicio, todo esto que venimos hablando. El sedentarismo, las pantallas, chicos, vivimos en realidad el expuestos. tema del mundo touch y las pantallas nos mata. Nos hace agarrar dolor de cabeza y es un problema también para los chicos. Sin duda. Ahí está, factores que provocan la inflamación silenciosa, estos que hablábamos. Esto es lo que hablamos. Obesidad, mal descanso, alteración en la microbiota, el exceso de omega 6. ¿Qué es el omega 6? El exceso de omega 6 en realidad son alimentos de un tipo de grasa que tenemos en nuestra alimentación, que es muy fácil para nosotros consumir. Está en algunas carnes, está en los aceites, está en las grasas más de las semillas del día a día. Y el problema de eso es que tenemos poco omega 3, que ya hemos hablado muchas veces. Entonces eso genera un desequilibrio que genera inflamación. Sí, ni hablar de los ultraprocesados, como decía la lista, del sedentarismo. ¿Y cómo contrarrestamos esto, Delphi? Y es importante empezar, porque es lo que hablábamos, quizás sobre todo de jóvenes, es difícil verlo. Claro. Porque no está tan expuesto. Pero es verdad que a largo plazo esto sostenido, sin un extremo de una muerte, pero digo, puede llegar a predisponer diferentes enfermedades del día a día. O sea, todas las enfermedades que van apareciendo desde la artritis, la artrosis, o sea, molestias, dolor de espalda, se generan a través de esto. Entonces, empezar a ocuparnos de nuestra higiene del sueño, de nuestra alimentación, de la actividad física, no importa qué, buscar algo que yo pueda sostener a largo plazo, porque yo no voy a ser saludable por hacer algo un mes.
Entonces no ir directo a CrossFit a matarme si no lo voy a poder sostener. Que sea perdurable en el tiempo, esa conducta. Perdurable en el tiempo. Y hábitos, pero ser consciente y empezar a decidir hacerlo, pero sabiendo por qué. Claro. Y después, como dijo también hoy el doctor, esa es la base. Pero después hay muchos suplementos. Te mató la columna el doctor. Sí, pero... Me gusta que estés odiada. Al contrario, bueno la consolidó. Claro. Pero, perdón, si lo dijo, es una número 1, es la consolidación del pero está bueno, vamos a un mismo camino. Está bueno cuando nos unimos para un mismo objetivo. Sí. Y él mencionó y dijo, esa es la base, que coincido. Y después hay ciertos suplementos que nos pueden ayudar también a complementar. Y en este caso, que trabaja mucho en la inflamación tanto aguda como crónica, existe la serrapeptasa. Es una enzima protolítica de origen natural y eso es muy importante. Se encuentra como Serrapep en farmacias. Pero lo que tiene esta enzima en particular es que ayuda tanto a bajar la inflamación aguda, por ejemplo, en esto de un dolor, un golpe, el dolor menstrual, un dolor de cabeza, evitar que también puede llegar a ser después un hábito tóxico el exceso de medicamentos, porque nosotros a la primera, digamos que nos sentimos mal, tapamos el dolor. Nunca vamos a la raíz. Entonces ahí terminamos consumiendo AINES o muchos antibióticos que también terminan teniendo gastritis, acidez, destruyen la microbiota intestinal. Entonces, y así se pide, Delphi, Serrapep. Serrapep. Entonces antes de ir a tapar el dolor, podemos con Serrapep ayudar a bajarlo de una manera natural, pero además ir trabajando junto con los hábitos y el Serrapep en esta inflamación crónica de bajo grado, en esta inflamación silenciosa, como complemento a empezar a regular todo mi sistema fisiológico para que pueda defenderse y generar, digamos, las funciones que tiene que tener en el día a día. Excelente. Gracias, Delphi. Como siempre, son las 11:20. Acordate, estamos en el Vaticano, estamos en Roma, en la Catedral Metropolitana, en la Iglesia de San José de Flores, recorriendo el barrio del Papa Francisco y con Gerardo Di Fazio intentando discernir cuál va a ser el criterio para la elección del próximo Papa. Todo un verdadero desafío. ¿Será el Papa negro? ¿Será otra vez un Papa italiano más tradicional? ¿Será del camino que marcó Francisco? Bueno, todo eso lo vamos a hablar después del corte. No se vayan. Aquí estamos de vuelta, son las 11:25. En un ratito Germán Marcucci te va a contar, en una nueva audiencia, en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, quienes declararon. Se decía que iban a ser médicos, pero atención, no son precisamente médicos, pero tienen que ver con lo acontecido en la clínica de Olivos. Ahora te lo cuenta. Tus joyas tienen historia, el tasador les da futuro. Si necesitas vender oro, joyas, brillantes, relojes o antigüedades, ni lo dudes, tenés que visitar el Salón de Joyería El Tasador en Avenida Corrientes 2810. Cuentan con estacionamiento gratuito, que esto es fundamental. Y son los que más pagan, hasta 200.000 pesos el gramo de oro. En El Tasador, tu futuro vale oro. Joyería El Tasador, tu tasador, mi tasador. Mirá. Joyería El Tasador, toda una vida dedicados a las joyas. Pensá vender al mejor precio. Visitanos. Joyería El Tasador, Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Joyería El Tasador, tu tasador, mi tasador. Bueno, ¿quiénes declararon hoy en la nueva audiencia por el juicio de la muerte de Diego, Germán? Sí, Diego, Guille, están declarando. Son profesionales de la salud de la empresa Swiss Medical, Nani Barrio y Dornelli, Germán Dornelli. Se hablaba que eran médicos, no son todos médicos. Dornelli particularmente trabajaba en la parte administrativa. Lo que estarían declarando, y en consonancia con lo que Dornelli ya había declarado en la indagatoria tiempo atrás, es qué pasó después de la operación de Diego Armando Maradona del hematoma subdural en el Sanatorio de Olivos. Lo que están indagando los fiscales es cómo fueron los cuidados que se realizaron y que no se realizaron, evidentemente, en la casa del Country San Andrés. Es muy importante esto, Guille, la declaración de hoy, porque hasta el momento tuvimos lo que fue prácticamente la previa, lo que fueron los no cuidados de Diego por parte del entorno, pero ahora los profesionales que estuvieron a cargo, por lo menos, del cuidado de Diego Armando Maradona en la posterior y que reportaban a Nancy Forlini, que es la coordinadora médica de Swiss Medical en ese momento, van a dar detalles de lo que faltó, las falencias y cuál era la relación que tenían ellos con el resto de los imputados, particularmente
Luque, ¿no? ¿Puede complicar más a Luque, a Cosachó? Evidentemente acá lo que van a reportar o van a decir es cuál es la relación que tenían ellos, la relación de mando con Nancy Forlini, con Cosachó particularmente, y cuáles son las falencias que se dieron. En la indagatoria anterior, todavía no trascendió, que declararon ahora y que están declarando en este momento en los tribunales de San Isidro, dicen puntualmente Dornelli, él se encargaba del procedimiento de coordinar los servicios para los pacientes que reciben cuidados en sus domicilios. Prácticamente lo que se entiende que fue la causal de muerte de Diego Maradona, ¿no? La externación. Claro. Lo que no habría sucedido si Diego quedaba internado en el Sanatorio Olivos. Es muy importante la declaración particularmente de Germán Dornelli y de estos profesionales médicos que no trasciende si son médicos particulares o si son también empleados de Swiss Medical, para saber qué pasó sobre todo los últimos días, 3 días, 4 días antes de la muerte de Diego Armando Maradona. Estamos esperando información de último momento que surja de los tribunales para contarles a todos qué es lo que están declarando y cómo va de alguna manera a girar o a virar la causa por el juicio de la muerte de Diego. Muy bien, gracias Germán, después lo seguimos porque ahora voy a hablar con una amiga que cumple una tarea maravillosa, igual que la que hace Bárbara, que es ocuparse de los adultos mayores, de nuestros viejos, y quien además tiene una historia muy particular con el Papa Francisco. Señora Clara Salguero, qué lindo saludarte aquí en la TV Pública, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicos? Buenos días a todos. Bueno, ahí hay compañeros en el estudio de muchos años. Claro. Bueno, y sabés lo que te quiero, Guille, y para mí es una alegría compartir esta vivencia, esta experiencia personal que tuve con Francisco, con vos y en tu programa. Bueno, de igual manera, ayer cuando me mostraba fotos e intercambiamos mensajes, yo te decía, la verdad me siento triste, pero cuando vos me contabas lo que te pasó y ahora lo vas a hacer, es como que a todos nos levanta el ánimo, ¿no? Esas pequeñas historias que tuvo Francisco con los argentinos. Pero contá la tuya en particular. Bueno, en realidad yo no lo conocí a Francisco como Jorge Bergoglio, no lo conocí como arzobispo de Buenos Aires. Cuando él es nombrado papa el 13 de marzo del 2013, lo único que nos unía es que había sido arzobispo de mi ciudad, que los dos, por supuesto, éramos porteños y que los dos teníamos una mirada especial, un cariño, un afecto, una dedicación hacia las personas mayores. El 28 de septiembre del 2014, más de un año después de la asunción de Francisco, se organiza una misa que se llamó Misa para los Abuelos del Mundo. Él quería elevar el concepto de vejez, de adultez, desde la compañía, desde la experiencia, y a través, a quien le estoy muy agradecida, de Marcelo Figueroa, recién hablamos con él. Yo llego a Roma para asistir a la misa, sí. Pero con la sorpresa, ahí me llevo 2 sorpresas. La primera es que el Papa después, un día después, esto fue previamente organizado, me invita a su casa Santa Marta. A ver, la idea era si nos podíamos quedar, si me podía quedar un día más después de la misa para poder ir a su casa Santa Marta. Esto maravilloso fue el 20. Esto, Clara. Perdóname, vos no fuiste con la idea de tener un encuentro más íntimo con el Papa, sino de ir a esta misa de los abuelos y ver si de repente existía la posibilidad. Pero nace de él el hecho de No, en realidad, primero fue así el orden. Me convocan para ir a la misa como representante de alguna manera en la Argentina de las personas mayores. Yo venía con una historia de más de 20 años dedicado al tema, y ya sobre el tiempo que se estaba organizando el viaje, ahí es donde llega la invitación para ir a visitarlo un día después a su casa de Santa Marta. ¿Por qué cuento este detalle? Porque no fue una visita protocolar, no fue una visita oficial. Fue el encuentro de seres humanos que los unía al tema de las personas mayores. El día antes de ir a Santa Marta, estoy con el rosario en la mano que me regaló el Papa. Uy, qué lindo. Un día antes de ir, a su casa en Santa Marta, es la misa, y la idea, Guille, que yo me había hecho, era que iba a estar seguramente con los periodistas acreditados,
que iban a difundir todo el evento, y termino sentada en una de las salas laterales de donde estaba el altar, que el altar se había hecho en la explanada, se había armado en la explanada de la Basílica de San Pedro, y había gente de frente y también gente de costado. Bueno, la verdad es que cuando me guiaron hasta el asiento que me correspondía, me doy cuenta, y la verdad que fue de película, que estaba sentada cerca de cardenales, pero además a un costado en diagonal estaba Andrea Bocelli con su esposa y sus hijos, que él iba a cantar en la misa, y unos asientos adelante, pero muy cerca, Benedicto, que ellos tenían una amistad muy entrañable. Claro. Bueno, nada, puedo contar sin parar. Al rato de estar ahí, cuando vi dónde estaba y tomé conciencia, me tuve que poner los anteojos por los lentes, porque me agarraban unas ganas de llorar, porque vos sabés, nos conocemos hace muchísimos años, de antes de trabajar juntos. Yo venía de años muy complicados, de años muy difíciles. Había muerto el padre de mis hijos. Claro. Sí, ellos muy chiquitos, uno de mis hijos que no había llegado prácticamente a conocer a su papá, y nosotros por esos años teníamos todos un gran problema de fe. Ajá. Nuestra fe se había tambaleado, el tema de la religión, y creo que fue como algo caído del cielo, porque pude de alguna manera recuperar esa fe perdida. Y bueno, y después al otro día se dio la posibilidad de ir a su casa. Mira, tengo todo. Tengo la invitación. Mira, ayer me puse a buscar. Claro. Mira, la invitación para ir a la misa. El Evangelio de San Marcos, que estaba en los asientos. Qué todo, lindo. Todo. Después tengo, mira, fotos de los chicos, porque, bueno, nada, para que él los conociera, de Martín y Julián, que tenían esta edad. Sí, y atrás, no quiero mostrarlo mucho porque esto es muy íntimo, está dedicado de puño y letra del Papa. Bueno, y tengo correspondencia también que escribió de puño y letra. ¿Se mandaban cartas, vos y él? Mira, en realidad yo recibí 2 cartas de él. De hecho, mira, también esto, la revista Viva, a un año de papado, en la portada pone los 10 argentinos que recibieron mensajes de puño y letra del Papa. Y esto fue muy emocionante. ¿Por qué? Porque la nota empieza con la mamá de Gustavo Cerati, ¿viste? Claro. Mira, el calpié, termina conmigo. Ahí estás vos. Y después, en otros posteriores tiradas de Viva, acá el Papa, mira, en esta foto, a ver si se puede ver a la cámara, se ve. El Papa está recibiendo de Pablo Calvo, que fue quien escribió esa nota, está recibiendo el ejemplar de la revista Viva donde estamos nosotros. Qué bueno. Y Pablo tuvo la delicadeza de enviármelo. Bueno, así que esta fue la historia previa, y el corolario fue llegar a Santa Marta. Sí. Y el encuentro fue, estabas la verdad que segura, bien, me había mentalizado, había descansado. Me acuerdo que la noche anterior me propuse tratar de dormir, de descansar, porque lo que iba a vivir era único. Llegamos a las 4 de la tarde a Santa Marta, y enseguida el recibimiento fue, y yo me acuerdo que sí, tengo, viste, como latente que no sabía cómo saludarlo. Bueno, eso te iba a preguntar. No. ¿Cómo se prepararon? ¿Qué le decís? Hola, padre, hola, su santidad, Jorge. No, no, Jorge, no. En realidad, lo único que le dije es, lo miré, me habrá visto la cara, que yo no lo podía querer, y le dije, ay, no sé cómo saludarlo. Fuiste sincera. Sí, y entonces él dijo que lo saludara como yo quisiera, pero me parecía como raro. Viste que los argentinos somos muy de agarrar, de besar, claro. de abrazar. Yo digo, ¿cómo voy a un papa a empezar a abrazarlo? ¿Cómo te va, papa? Claro. Y el tema es que dijo como quiera, y yo lo abracé, ¿viste? Claro. Lo abracé. Y después vino la segunda pregunta, ¿dónde me siento? Y bueno, me dijo que me sentara donde yo quisiera, y empezamos a hablar del tema de esto de la cultura del descarte, de esto que a mí me gustaba tanto, que eran las
las personas mayores y él trataba de explicarme que más allá que yo tuviera vocación por esto, cuando uno tiene una vocación tan fuerte hacia la vulnerabilidad, eso era una misión en la vida. Claro. Y que, es que vos te lo tomás así. Sí, y que a veces, aunque yo sintiera que capaz de mi lugar se lograba poco o no todo lo que uno tiene como expectativa, él me decía, no hay que perder la esperanza, un poco lo que decía siempre, ¿viste? Sí. El tema de... Y bueno, y hablamos un poco de las personas mayores, le llevé. Esto, mira, Guille, no quiero hacer monólogo, pero no me quiero olvidar de nada. Pero me encanta. Cuando yo conté al aire que me iba al encuentro con Francisco, la gente me paraba en la calle, me paraba en la puerta del canal o de la radio para darme cartas. Y yo te juro que metí todo en un sobre y se lo llevé todo y se lo entregué. Y después la gente se volvió a comunicar conmigo diciendo que había contestado esas cartas. Claro. Y entre las cartas que le llevé una de mi hijo mayor, porque el otro era chiquito todavía. Sí. Yo no sabía lo que le llevaba. Me daba un poco de miedo, Guille, porque sabes que Martín es muy arrojado. Sí, lo conozco. Le conocé la personalidad. Y estaba preocupada porque no sabía lo que llevaba. Y él me dice, voy a leer, como que lo veo, ¿viste? Esa imagen. Yo estaba sentada frente a él y dice, voy a leer la carta de tu hijo con vos. Y nos emocionamos los dos. Porque Martín hablaba de... Antes que nada le decía que estaba como muy orgulloso de la convocatoria de él, de que él quisiera verme. Y además le decía gracias, ya en el primer párrafo gracias por devolverle la alegría a mi mamá. La fe. Claro, esto tenía que ver con el tiempo tan difícil que nosotros, veníamos atravesando. Sí. Y le agradece porque dice... vimos que se iba llena de felicidad por esto, así que gracias por devolverle la felicidad. Le cuenta un poco que lo que a él le apesadumbraba y que tenía también un problema de fe era que su hermano más chico no había podido conocer al papá. Claro. Y que él sí había tenido la dicha de tener una historia con el padre. Bueno, y después le siguió diciendo algunas otras cuestiones, pero más que nada agradecerle por haberme recibido. Y él terminó de leer la carta muy emocionado, se la puso en la sotana, en el bolsillo de la sotana, y me dice, le voy a escribir a Martín, porque él está sufriendo. Claro. Y sí que necesita recuperar la fe. Y te puedo asegurar que lo cumplió al pie de la letra, Guille. Qué lindo. Yo llego a Buenos Aires y a los 2 días él le escribía a los chicos una carta de puño y letra, donde les dice que había estado conmigo, que yo había estado visitándolo en Santa Marta, y bueno, le da una serie de razones de por qué las cosas pasaban como pasaban y cómo había que mirar para adelante. Qué suerte. Te digo, eso que vos tenés puede ser una enseñanza para todos, porque de estos casos particulares, a todos nos ocurrió. Cuando falleció mi papá también mi fe tambaleó, te digo la verdad. Y te pasa cuando uno pierde un ser querido y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué tan joven? Y en ese tambaleo es donde uno busca en sus amigos, en el sacerdote amigo. Y vos lo encontraste nada más y nada menos que con el Papa. Y eso que atesorás le puede servir, entiendo, a mucha gente. No, con esto no te estoy pidiendo publicarlo, pero me parece que es fundamental lo que le escribió a Martín. El día de mañana le puede servir a miles y miles de personas que alguna vez tambaleamos con la fe. Sí, en realidad es como complicado en una carta que fue tan personal para los chicos mostrarla y contarte en detalle lo que les dijo, pero sí trabajó con ellos desde la fe. Yo en paralelo recibí una carta a través de la Nunciatura agradeciéndome que había estado de visita, y un poco lo que nos quedó es esto que yo lo vi en algunas notas en las últimas horas, una frase que me parece que desde donde él de alguna manera sostenía esa debilidad por la fe cuando nos pasa algo, este tema de en la vida se cae, en la vida te pasan cosas que duelen y que vos sentís que no te podés recuperar. Yo tenía una familia absolutamente fracturada, proyectos y sueños con un hombre que nos dejó joven
Y tuve, viste, este tema de dar vuelta de página y seguir como pude, y con el dolor de uno de mis hijos que no había podido conocer a su papá, que lo quería entrañablemente, porque Daniel había sido un gran papá. Y esto que decía Francisco, la vida te tira, te caes, pero está bien que te caigas, Claro. pero lo más importante es levantarte y seguir adelante. Y esto para cerrar, y en medio de todo este alboroto de la visita a Santa Marta, yo no le había pedido la foto a Francisco, porque estaba tan compenetrada. Le digo, Francisco quiere enviarle un saludo a las personas mayores de Argentina. Ahí estamos viendo la foto. Y me dice sí, le pedí autorización para grabarlo, hizo un video y antes de hacer el video me dice, ¿qué querés que diga? Yo, no, el Papa me está preguntando. No, diga lo que usted quiera, le digo yo, diga lo que usted quiera. Y bueno, y fue largo. Qué el linda encuentro. historia, Clarita. Y nada, y me olvidaba de la foto, y entonces me dice, lo que dice es, no querés una foto conmigo. Le digo yo, que estoy tan aturdida con todo esto, sí, cómo no. Y ahí sacamos ahí se sacó una persona de su equipo, uno de sus secretarios, sacó esa foto. Clarita, qué lindo volver a encontrarte y gracias por compartir esta historia. Como decía yo, el Papa murió, estamos tristes, pero cada uno que cuenta lo suyo, su partecita, nos hace esto, ¿no? Sonreír, descubrir un Papa con buen humor, con este anecdotario que nos llena el alma. Así que gracias, Clara. Te mando un beso enorme. Estamos tristes por lo que él representó, un Papa argentino, pero también creo que fue una persona que incluyó, que abrió la iglesia desde un lugar de servicio, y esa iglesia se abrió a todos sin ningún tipo de diferencia de género, sin ningún tipo de diferencia social. Mando saludos, ahí no sé si están mis compañeros. Está Germán, está Bárbara, que hace Germán, tu trabajo. Bárbara no la conozco personalmente. Venite. Bárbara sabe mucho, Bárbara. Un montón. Y ahí está Guido también. Sí. Bueno, Hola, Clary, hermosa historia, re lindo. Gracias. Juntos. Sí. Los quiero mucho, los recuerdo con mucho cariño. Y mira, Guille, gracias por haberme dado la oportunidad de compartir este pedacito de mi vida en tu programa. Gracias a vos, Clara. Te queremos Los quiero. mucho. Chau, chau. Chao, Beso, hasta Clara. luego. Qué lindo, Clara. Bueno, 11:45, nos quedan 15 minutos de programa. Quiero aprovechar para irme al Vaticano con nuestro compañero Jonathan Fabian, que está desde allí. Hola, Jonathan, te estamos viendo. ¿Cómo te va? Buen día, buenas tardes ya para vos. Buenas tardes, Guillermo. Acá estamos en el Vaticano, día soleado, donde se están ya preparando para lo que va a ser la despedida de Jorge Bergoglio, del Papa Francisco. Según nos informaron desde esta mañana, primera hora de la mañana, en la sala estampa de la Santa Sede, va a estar el Papa desde mañana a las 9 de la mañana, donde comenzará el velatorio de Jorge Bergoglio, hasta el sábado, que se inicia el funeral, donde van a caer en Roma y van a estar, más allá de toda la gente, de todo el pueblo, todos los líderes políticos, religiosos y no religiosos, porque tengamos en cuenta de que escuchaba también lo que hablaban las anécdotas del Papa. Uno de los primeros mandamientos, por llamarlo de alguna manera, de las funciones del Papa Francisco fue abrir el diálogo más allá del catolicismo. Así también como lo hizo con la sexualidad, así también como fue el primero en pedir perdón por los abusos sexuales de la Iglesia, fue quien abrió el diálogo interreligioso. Por eso yo pienso que este puede ser el funeral más participativo, con más multitud, en presencia tanto de gente como de diplomáticos que haya en un funeral papal de los últimos años. Sí, sin duda se espera un acontecimiento multitudinario. Te pregunto, todos aquellos que quieran participar se irán acercando, va a estar perimetrada la plaza. ¿Cómo va a ser el operativo allí, Jonathan? Bueno, el operativo va a ser de alguna manera, como así lo dispuso Francisco, que no sea muy
pomposo, lo que pasa es que, claro, la gente se va a multiplicar. ¿Por qué digo esto? Porque el mecanismo va a ser un ingreso como a la Basílica de San Pietro habitual, que ingresan por derecha y egresan por izquierda. Lo que sí, claro, se multiplicaron los controles policiales y por eso el velatorio va a durar tanto, desde el miércoles hasta el sábado. Sí. Porque también el Papa expresó, Guillermo, muchos cambios en los ritos funerarios. Porque, por ejemplo, de 3 ataúdes pasó a 1, de 3 materiales de lujo pasó a solo un ataúd de madera, solamente se selló el lugar donde estuvo el último apartamento, la última suite en la casa central de en la casa de Santa Marta, en el lugar donde vivía Francisco, que eligió vivir junto con los cardenales en una habitación más. Bueno, ahí solamente se selló el lugar de Francisco y anoche se constató, el cardenal Kevin Farrell era quien debía confirmar la muerte y era el primero en verlo, junto también a los cardenales más cercanos del Vaticano. Esa celebración arrancó anoche, Guillermo, y se seguirá hasta mañana, en donde dicen que pueden llegar algunos familiares de Jorge Bergoglio, del Papa Francisco. Sí. Y en este tiempo es donde sus allegados más cercanos y los cardenales, lógicamente, son los que despiden, digamos, el velatorio de la intimidad que comenzó anoche en la capilla simple de la residencia donde habitaba el Papa, la capilla de la residencia de Santa Marta. Jonathan, estoy aquí con Gerardo Di Facio, un postulador de casos de santos, y además, Gerardo, ¿vos fuiste el último argentino que estuvo con el Papa? ¿Y cómo sabes eso? Porque leí, hay una nota, bueno, me enteré, fuentes que tenemos. Sí. ¿Cuándo fue? El 13 de febrero. Ajá. El 13 de febrero yo lo fui a ver al mediodía más o menos. Sí, a las 11 de la mañana lo fui a ver. ¿Por un llamado de él? No, cuando yo llegué me dijo, cuando llegues avísame. Ah, ok. Me dijo, entonces, bueno, yo llegué el 11 de febrero, me dice, bueno, venite el 13, voy el 13, lo voy a ver. Estuvimos 1 hora y media, 2 horas hablando. Y quedamos en vernos la semana que viene. O sea, esto fue antes de su internación claro, eterna. Porque yo fui el 13 y me dice, bueno, el 17 venía a verme, así terminamos de ver unas cosas, tenemos que ver unos paquetes para que lleves, en fin. Pues nunca. Claro. Nunca ocurrió, porque al otro día lo internan. Claro. Entonces... Pero para el 13 llegaste a... Sí, hablé con él. Hablaste. A él lo internan el 14. Claro. Y yo lo vi el 13, estaba bien, más bien. Sí, o sea, dentro de sus achaques. Dentro de sus achaques estaba bien, hablamos de muchas, o sea, lúcidamente, o sea, era una persona lúcida, no era que devariaba, no, estaba lúcido, hablamos de temas de cosas de santos, hablamos de cosas de iglesia, algo de política, y dice, bueno, después la semana que viene venir que te tengo unas cosas para llevar. Ok, chau, nos vemos, ¿no? Bueno, yo siempre decía su santidad, ¿no? Lo trataba de usted, él no. Pero él me hacía chistes, yo nunca, ¿viste? Pero siempre fue muy respetuoso. Sí. Y dije, bueno, nos vemos, adiós, me dio unos rosarios y al otro día lo internan. Dije, bueno, lo habían internado muchas veces ya, ¿no? Claro. Dije, otra internación más, no pasa nada. Y lo internan, en esos momentos aparentemente ya se moría, ¿viste? Que hubo un periodo de internación. Sí. Es más, estaban llegando ya las delegaciones de los medios para cubrir. Y bueno, yo después esperé un poco más, me quedé un poco más en Italia para ver si salía del Gemelli y no salió, me volví. Sí. Y o sea, nunca más lo vi. Ahora Gerardo, porque quiero despedir a Jonathan. Jonathan, muchas gracias por tu participación en nuestro programa. Muy completo todo lo que dijiste. Gracias a vos, Guillermo, y déjame terminar con esto, porque escuchaba atentamente lo que decía. Gerardo. Y fue quien tuvo la fortuna de ver al último Papa más lúcido, porque después de la internación sabemos de que aquellas 2 episodios muy traumáticos que le tuvieron muy cerca de la muerte en esos 38 días de internación, iban a traerle severas consecuencias a su vuelta. O sea, ¿y por qué te digo esto? Porque el domingo tuve la oportunidad de estar muy cerca del Papa, en el palco, en la Basílica de San Pietro, en el saludo, y ya me habían dicho, otro Papa tendría que estar 2 meses en reposo, pero él, no estando internado, no se va a privar de al menos ir a saludar a la gente. Claro. Y allí lo vimos, saludando a la gente,
pero se lo notaba que era con muchísimo esfuerzo. Sí. Con muchísimo esfuerzo para respirar y para hablar. Así se lo vio. Se lo vio diciendo Felices Pascuas, se dio para que lean el mensaje y apenas pudo decir la señal de la cruz al final, pero además fue más allá. Bajó al Papa móvil y estuvo al menos 10 minutos en lo que es una visita normal, cuando en la mejor época del Papa lo hacía en 2 horas. Claro. Pero se tomó en el estado convaleciente y con severas consecuencias post-internación de 38 días, él quiso salir a saludar en un estado que no estaba para hacerlo. Sí. Muchas gracias, Jonathan. Te mandamos un abrazo. Abrazo, Guillermo. Es como lo que decía Jonathan, ¿no? Como que él lo decidió. En esa charla que ustedes tuvieron, y vos decías al otro día lo internaron, hablaba de su salud, che, por ahí me internan. No. Nada. No. Nada. La internación fue inesperada. O sea, tampoco es, mira, tengo que ir a internarme mañana. No, de hecho quedamos en vernos la semana próxima. Claro. O sea, venite el lunes, el martes, arreglamos. O sea, era todo para... Está bien, estaba con los achaques propios, pero lúcidamente, bien. Y quedamos en vernos. Es más, yo después fui a hablar con el cardenal Re, porque, bueno, quizás dejó algo que me tenía que dar, pero claro, fue una visita privada. Sí. No fue una visita de Estado que hay protocolos, cosas. Entonces nunca supe lo que me iba a dar. Claro, o sea, algo que no le pregunté en realidad a Jonathan. ¿La gente va a poder llegar hasta el féretro? Bueno, hay una valla y se llega, digamos, hasta ver las el cuerpo columnas. del Papa. Sí, se llega hasta el féretro, lo ves allá. No, bueno, es la primera vez que un Papa está en un ataúd. Claro. Siempre estaba en una tarima. Exacto. O sea que ahora no sé si se va a poder ver mucho, porque por lo que vimos en la tele, viste, está como hundido ahí adentro del cajón. Pero sí, van por el centro de la iglesia y se ve en una tarima y la gente va a poder despedir y se va. Gerardo, ahora voy a ir con Bárbara y Guido, nos quedan algunas cositas, pero no quiero dejar de preguntarte, ¿no? No lo podemos resolver en un minuto, pero apelando a tu brevedad, ¿cuál crees que va a ser el criterio de elección del nuevo Papa? ¿Seguir el camino de Francisco? ¿Va a haber un cambio? Mira, la mayoría de los cardenales fueron electos por Francisco. Se presupone que va a seguir esa línea, con su modo, naturalmente, no como el modo de Francisco. Con su impronta. Con su impronta, naturalmente, con su impronta. Pero esperemos que sí, porque la gran mayoría son cardenales que puso él, salvo que haya algún panqueque que no se dé vuelta ahí, ¿no? Una cosa, un panquequerismo. ¿Cómo? ¿Qué pasó con él? Que fue sorpresivo también. Bueno, no, yo lo que nos conocíamos sabíamos cómo era. Sí. O sea, ya había estado cerca con Benedicto. Sí, con Benedicto fue la primera vez, sí, estuvo cerca. Sí. No es que fue de golpe, la primera vez estuvo muy cerca de ser Y la Papa. segunda Y la segunda fue electo. Claro, no fue la tercera vencida, fue la Benedicto segunda. fue, claro. Con Benedicto estuvo muy cerca. Estuvo ahí, le pegó en el poste. Ganó Benedicto, ¿no? Después de un Papa como Juan Pablo hacía falta alguien que esté en el medio. Y ahora esperemos que sí, porque la mayoría de los cardenales siguen la impronta del Papa Francisco. ¿Te jugás por un país? ¿Te animás a jugarte por un país? No, yo la vez pasada perdí un montón. ¿En serio? Sí, ¿No dijiste Argentina? No, pero ni estaba en la vista. ¿Qué dijiste? No, perdí, me fundí, tuve que salir a trabajar, horas extras, perdí almuerzo, desayuno, tortas, chocolate. No, perdí mal. Ajá. Él no estaba ni siquiera en la terna, no figuraba para nada. No. Yo aposté por la escuela, que era un cardenal. No, va a escuela, sí, dale, chao. Me fundí. Pero podés apostar igual ahora. No, porque me voy a fundir. Se borra de el archivo. No, me fundo. México, ¿no? ¿No pones un plenito a México? No, en América no. Yo tengo mi impectore, tengo yo creo, y no voy a hacer apuestas porque voy a perder, si no apuesto nada. ¿Pero quién crees? Para mí es Parolín. Ajá. Que es el secretario de Estado. Claro. Lo conozco hace muchos años, él fue... moderado. Es un moderado, él fue embajador en Venezuela, fue nuncio en Venezuela, habla perfectamente el español, lo conozco bien, es lo que yo creo. No apuesto porque si pierdo, después me fundo. Bueno, pero esto quedó grabado. Qué mal. El luto en nuestro país. Sí, se oficializó a través de un decreto el luto, el duelo por 7 días, para honrar la memoria, por supuesto, del Papa. Se suspenden todos los actos protocolares de carácter festivo, inauguraciones y demás, salvo lo que tenga relación, obviamente, con los homenajes al Papa. Lo que hay que aclarar es que no es feriado. Claro. Sí, que todos los organismos funcionan con normalidad. Bien. El Papa en el espectáculo.
¿no? Y su figura tan preponderante. Es así, Guillo, porque el Papa era cinéfilo y tuvo entre 8 y 10 documentales, series y películas. Y yo hoy te traigo las mejores. Porque traigo las que vi, las mejores, las que puedo recomendar. Las que se pueden ver. Obviamente, las que se pueden ver, pero además las que doy fe de que están muy buenas. Voy a empezar por Cónclave, ¿no? Esta película ganadora del premio BAFTA, que en la temporada de premios fue una gran película y una de las favoritas para llevarse el premio al Oscar, que finalmente no lo tuvo, pero sus actores fueron galardonados. Estoy hablando de esta película que se refiere al Papa VI entre el año 1963 y el 1978. Acá esta película lo que cuenta es lo que va a suceder ahora, ¿no? El cónclave. Claro. Cuenta la intimidad, el humo negro, el humo blanco, los papas que se juntan, los cardenales y demás. Así que de verdad es una película que está en Amazon Prime Video y es súper recomendable. Voy a una película que ayer la gente por Instagram me escribió muchísimo por esta película, que es Los dos papas, con un duelo actoral fantástico, único, que es Jonathan Pryce y Anthony Hopkins. Y aquí sí hay un argentino, que es el Papa Francisco joven, que es Juan Minujín. Esta película es la reunión de Francisco y de Benedicto previo a la asunción de Francisco. Es una película que está en Netflix. La verdad que Jonathan Pryce es uno de los actores que más se parece a Francisco. Lo que ha logrado en esta composición es fabulosa. Está en Netflix, así que de verdad es para verla y cuenta la transición. Mira, ahí vemos a Anthony Hopkins como Benedicto XVI, así que de verdad vale la pena. Así que, Guille, la recomiendo. Ahora, ¿a dónde voy? Voy a un documental. Este documental lo vi anoche, entonces lo tengo fresquito, que es de un alemán, es de Wim Wenders, que se estrenó en Cannes, se estrenó en el Festival de Cannes. Imagínense que Cannes es uno de los festivales más populares del mundo y cuando se estrena una película, un documental, la crítica es implacable, ¿no? Es el aplauso, es lo que más importa y tuvo 8 minutos de aplausos este documental. Habla de Francisco como una figura optimista y lo que cuenta es esta historia que el director acompaña al Papa Francisco, que ahí lo vemos en primer plano hablando frente a cámara, en el discurso de las Naciones Unidas, en el Senado de Estados Unidos, sus frases más icónicas, sus encuentros con los jóvenes y demás. Este documental está en Netflix y vale la pena. Francisco, un hombre de palabras. Y me quedo con el último, Llamado de Francisco, año 2015, con Rodrigo de la Serna como protagonista. Es una película que está también en Netflix, no se la pierdan. Mira, acá vemos imágenes y también un Rodrigo de la Serna que encarna a Francisco joven y cuenta desde los 52 años de Francisco hasta el 2013 y la asunción de Francisco como Papa. Así que no se la pierdan y aprovechen a ver cine, documentales que están buenísimos. Gracias, Guido, por las recomendaciones. Gracias, equipo. Gracias, Gerardo. Por nada. La verdad, son enseñanzas, clases, muy pedagógico todo lo que nos has dicho. Así que esta es tu casa. Gracias por tu invitación. Bueno. Lo que necesiten, servicio. Gracias, Toche, por vestirme todos los días y gracias a ustedes por haber estado de ese lado. Nos vemos mañana aquí en La Mañana con Andino a partir de las 10.